Bueno, creo que ya es tiempo suficiente. Vamos a empezar con el webinar. Se irán incorporando a las personas a medida que este vaya avanzando. Primero, muchísimas gracias nuevamente por estar en otra sesión de nuestro webinar de AGI, Advanced Geosciences. El día de hoy tengo el placer, mi persona, Eduardo Rodríguez, ingeniero geofísico para Advanced Geosciences para Latinoamérica, de presentarles el webinar de resistividad eléctrica aplicada a agua subterránea y fundamentalmente vamos a terminar con varios casos de estudio. El webinar pretende hacer un poco interactivo, vamos a movernos también a través del software de procesamiento de datos, un D2D, fundamentalmente, para ver algunos tópicos, algunas características importantes a tener en consideración durante la adquisición de los datos, que pueden afectar al final en la interpretación y, por supuesto, en el resultado final de lo que nosotros realmente queremos obtener cuando realizamos un estudio de resistividad eléctrica aplicado para las aguas subterráneas. Bien, vamos a ir directamente al contenido, a lo que nos compete hoy en el webinar. Cuando nosotros vamos a campo a medir, voy a hacer una pequeña introducción para ir entrando en calor en lo que el webinar se refiere y para ponernos a todos un poco en contexto, ¿no? Pero cuando vamos a campo a medir, fundamentalmente, cuando vamos a hacer estudios en un D, en dos o en tres dimensiones, fundamentalmente lo que tenemos son 4 electrodos colocados en superficie, los cuales van a estar midiendo en ese momento. 2 de ellos van a estar encargados, que son los electrodos transmisores, perdón, A y B de corriente, o C1, C2, que pueden conseguirlos en alguna literatura también como C1, C2, ¿ok? Estos electrodos, tanto transmisor como receptor, los cuales son ciertas estacas de acero que se colocan en campo, donde los receptores vienen siendo MN, también en la literatura pueden encontrar P1, P2, P3, etcétera, ¿ok? Son los que se van a encargar fundamentalmente de tomar todos los datos que nosotros vamos a obtener en campo. Cuando vamos, inyectamos corriente a través de AB, ¿ok? Este campo, esta inyección de corriente, me va a generar ciertas líneas equipotenciales. Nosotros vamos a medir la diferencia de potencial luego generada en los electrodos M y N, ¿ok? Entonces, básicamente tenemos varias variables controladas y que conocemos. Tenemos la inyección de corriente, la estamos conociendo, estamos viendo cuál es la inyección de corriente que estamos inyectando para el efecto de los equipos que están viendo esa inyección de corriente en la pantalla del instrumento. ¿Qué más conocemos? Conocemos el voltaje, porque justamente la señal es lo que estamos allí midiendo. También lo puedo ver o queda indicado en la pantalla del instrumento. Conozco la disposición de los electrodos en campo, que quiere decir su geometría, cómo los he colocado. Y esta geometría, esta de disposición de electrodos me define lo que llaman el factor geométrico, que al final va relacionado con qué tipo de arreglo estoy yo utilizando. Vamos a verlos también algunos de ellos. Si es un arreglo tipo Schlumberger o Werner o dipolo-dipolo, esto básicamente va definido por cuál es la geometría, la disposición de estos electrodos en terreno. De tal manera que toda esta información yo la tengo, entonces conozco la corriente, conozco cuál es mi factor geométrico, conozco el voltaje, porque también lo estoy midiendo, así que puedo calcular mi valor de resistividad, donde K viene dado por el factor geométrico, que es como mencionaba anteriormente, la ubicación de los electrodos en superficie. Delta B viene siendo esa diferencia de potencial que estoy midiendo y es la corriente que estoy inyectando. Sin embargo, recuerden, y esto es un punto muy importante que lo repetiré a lo largo del webinar, esta resistividad es una resistividad aparente, ¿ok? No es una resistividad real cuando yo estoy en campo midiendo, tanto para 2D como para 1D, ¿ok? Porque muchas veces se suele tomar la sección de resistividad aparente y mi curva de campo como ya mi resultado final. Y empiezo a interpretar sobre mi curva directamente de resistividad de campo, porque me llevo para terreno un papel logarítmico, tengo mi espaciado AB, MN, etcétera, un arreglo tipo Schlumberger, por ejemplo, y voy ploteando mi curva de resistividad aparente. Pues esa curva que está allí no puedo interpretar a partir de esa curva de manera directa. Es una curva de resistividad aparente. Estos datos tienen que ser procesados para luego a partir de allí, entonces sí, dar una interpretación. Lo mismo para el caso del 2D. ¿Cuándo puedo hacer yo una interpretación tal vez directa? Bueno, la interpretación directa puede ocurrir si estoy en un medio completamente homogéneo isotrópico. Entonces allí sí, mi resistividad aparente es igual a mi resistividad real. Pero eso no es lo que sucede, ¿ok? Realmente cuando vamos a terreno. Yo tengo heterogeneidades, tengo anisotropía en el terreno, por tanto, esta resistividad que yo estoy aquí midiendo es resistividad aparente, ¿ok? La que yo tomo del dato directamente del campo.
Luego noto a mano derecha una serie de valores de resistividad asociados a un tipo fundamentalmente de litología, aunque aquí también se encuentra el agua salada y el agua dulce, por ejemplo, o de mineralogía, o algún tipo de minerales, como el cobre que encontramos en este caso en particular. Nótese que es lo más importante, que los valores de resistividad se solapan. Lo mismo ocurre con otros métodos, como por ejemplo el sísmico. Pero en este caso, estos valores de resistividad se solapan. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir con esta gráfica, con estos valores? Es muy importante, antes de hacer cualquier estudio, bien sea hasta para la fase de diseño, para ver cómo lo voy a diseñar, luego, cuál va a ser mi espaciado entre electrodos y el tipo de arreglo que voy a utilizar, el tipo de instrumento que voy a utilizar, o sea, todo lo que es mi logística, tanto de diseño como de adquisición, parte del conocimiento geológico del sitio. Yo necesito saber dónde estoy parado, bien sea porque tengo perforaciones, porque tengo otros pozos de agua cercanos en la zona y esos pozos están caracterizados, o tengo geofísica hecha antiguamente en el pasado y esos datos geofísicos puedo yo tomarlos como referencia, como base. ¿Por qué? Porque si no al final, cuando tenga mi sección de resistividad en uno, dos o en tres dimensiones, para yo poder empezar a darle nombres a los valores que yo tengo de resistividad, pues tengo que conocer la litología. Porque digamos que tengo 1000 ohmios metros, eso puede ser una roca ígnea, una caliza, una arenisca, una grava, una arena. ¿Qué es? Entonces muchas veces cometemos ciertos errores cuando llegamos a un terreno el cual no tiene ningún tipo de información previa, no poseo yo información previa. Allí en ese caso solo puedo hablar básicamente de valores de resistividad, de contrastes de resistividad y hacer toda mi interpretación en función de ello. No puedo colocarle nombre. Por eso es que es muy importante tener toda esta información previa, bien sea de pozos, geología, geofísica antigua que se haya hecho en el sitio, para empezar a colocarle nombres y apellidos a estos valores de resistividad que se encuentran al otro lado de la tabla. Cuando hacemos un sondeo eléctrico vertical, ¿ok? Con una aplicación, por ejemplo, para exploración de aguas subterráneas, uno de los métodos, o el método más comúnmente usado es el método tipo Schlumberger, ¿ok? El arreglo tipo Schlumberger, más que el método, el arreglo tipo Schlumberger, donde ese arreglo consiste en que yo tengo dos electrodos de inyección de corriente, que son mi A y B, como vimos al comienzo, M y N permanecen fijos, ¿ok? Este M y N van a permanecer fijos, vamos a verlo más adelante, lo tengo mejor explicado en una gráfica, hasta cierta apertura de AB. A partir de esa apertura de AB, yo tengo que luego abrir también MN. ¿Por qué? Pues voy a empezar primero a medir señales mucho más débiles, datos que potencialmente son mucho más ruidosos. Pero de esta manera yo poder mantener una buena fuerza en mi señal y una buena calidad de datos, a partir de cierta relación entre AB versus MN, esta distancia entre MN, yo tengo que abrir mis electrodos MN. Dependiendo del instrumento que ustedes tengan, pueden ver en la pantalla del equipo, se pueden dar cuenta porque va aumentando mi desviación estándar, va aumentando mi porcentaje de error. Estoy viendo que de repente los datos que estoy midiendo los voltajes, estoy midiendo microvoltios. Entonces empiezo a tener cierta información, la cual ya me es un indicativo, si desconozco cuál es este parámetro de apertura, esta relación de AB entre MN, desconozco este parámetro igual, yo puedo verlo en el instrumento. Hay instrumentos que me permiten y me aportan esa información, que es muy valiosa en campo, porque ya me dice a partir de qué punto yo tengo que entonces empezar a abrir mi MN, ¿ok? Hay algunos sondeos eléctricos verticales ya estandarizados, algunas tablas. Si me, con todo gusto puedo enviarles algunas, pueden escribirme por correo electrónico, al final les doy mi información, y yo le puedo mandar algunas tablas prehechas con este tipo de arreglos ABMN, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos A y B de tal manera de ir cada vez más en profundidad. A medida que yo aperturo mi AB, pues voy yéndome en mayor profundidad, ¿ok? Para poder barrir esta sección en la vertical. Dato muy importante. Cuando hago un estudio en una sola dimensión, estoy midiendo básicamente mi eje de las zetas. Entonces, prácticamente yo voy a tener el cambio en los valores de resistividad en profundidad, en mi vertical. Pero hay ciertas asunciones que tengo que tomar en consideración y que son muy importantes y que la gran mayoría de las veces las pasamos por alto. Número uno, ok, para los sondeos eléctricos verticales para un estudio. Estoy en una cordillera, voy a hacer un estudio para exploración de aguas subterráneas porque quiero ver agua, por ejemplo, en fracturas. Pues el sondeo eléctrico vertical realmente allí no les va muy bien. No ha sido el método más idóneo en este caso en particular. ¿Por qué? Porque el sondeo eléctrico vertical se basa primero en que yo no tengo topografía. Es plano. O sea, yo no me puedo ir a la cordillera andina, a los Andes,
¿ok? Hacer un estudio, hacer un sondeo eléctrico vertical, a menos que esté en una línea, en una misma curva de elevación, recto el sondeo eléctrico vertical, etcétera, ¿no? Lo cual básicamente prácticamente podemos decir que es imposible, pero no puedo tener topografía, no puedo tener pendiente. Eduardo, que tenga una pendiente suave, constante, de a lo mejor un 3, 5%, a lo mejor allí sí podría ser, podría funcionar, ¿ok? Una pendiente realmente muy suave, constante, no que tengo como valles, lomas, no. Tengo una pendiente suave, constante, como si fuera una pequeña bajada, ¿ok? O subida, dependiendo de cómo lo vean. ¿Ok? Pero que sea una pendiente suave, constante, podría ser que el error no sea tan significativo. Pero partimos de la asunción donde no tengo topografía. Eso es muy importante. ¿Qué es lo otro que estamos viendo en esta imagen? Las capas son horizontales. Yo estoy en un medio de capas planas. Y muy importante, que es el tercer punto, homogéneas. Entonces, el sondeo eléctrico vertical tiene que cumplir con una serie de requisitos para que ustedes puedan tener el resultado más óptimo y que se acerque lo más posible a la realidad. No tengo topografía, son capas planas horizontales y homogéneas. Si alguno de estos parámetros cambia, pues entonces el sondeo eléctrico vertical evidentemente también puede tener múltiples interpretaciones. De hecho, vamos a hacer un ejercicio con un sondeo eléctrico vertical, haciendo un procesado de datos. Pueden haber múltiples respuestas, múltiples soluciones para un caso en particular, que puede también hablarse del principio de equivalencia, etcétera, dentro de los propios sondeos eléctricos, pero a medida que nosotros podamos tener estas condiciones, pues funciona muy bien. Es de allí que, por ejemplo, para un caso de geotecnia, que lo hablamos en el webinar anterior, para estudios muy someros, muy superficiales, sí, donde se utilizan, por ejemplo, para puestas a tierra. Sin embargo, pueden haber cambios laterales igualmente. Pero si nosotros estamos en un suelo, no tengo capas, un suelo relativamente, son suelos aluviales, donde yo sé que mi depositación y mis capas son horizontales, no tengo mucha variación a nivel lateral, no tengo topografía, pues el sondeo eléctrico le va muy bien para ese tipo de estudios. Ok, sin embargo, recuerden que digamos que esta sea mi capa, aunque estos 10 ohmiometros puede ser una capa de arcilla, digamos que mi acuífero suministro 100 ohmiometros, ¿ok? Y tengo una roca en mi parte superior que me funciona como sello, tengo mi basamento, por decirlo de una manera, mi roca en la parte superior, no alterada, no meteorizada, no fracturada, que me funciona como sello para mi acuífero. Y tengo mi acuífero aquí en los 100 ohmiometros, pero para los 17 metros de profundidad. Pero recuerden que esto estoy yo proyectando, estoy colapsando un campo en 3 dimensiones, lo estoy colapsando en una sola dimensión, solamente en el eje de la Z. Por tanto, todo lo que se encuentra en torno a mi sondeo eléctrico vertical se va a ver proyectado allí. Por eso es que puede también tener múltiples respuestas. Digamos que yo tengo una cavidad en este lado de acá, no voy a ver la cavidad, pero esta anomalía me va a afectar en el resultado. Entonces, el sondeo eléctrico vertical, al final, la respuesta es muy ambigua, si lo queremos ver desde ese punto de vista. En su momento, es un estudio muy bueno para ciertas aplicaciones geotécnicas, todavía sigue siendo muy útil. De hecho, hay muchas normas basadas, normas ASTM, basadas en los sondeos eléctricos verticales, pero tienen que tomar en cuenta que hay muchas características, muchas consideraciones al momento de hacer el procesamiento y la interpretación de los datos. Esto sería la forma en la que se disponen cuando van ustedes a terreno a medir, digamos un ABMN, tengo mis electrodos de corriente, que son AB, que son los que voy a ir expandiendo. M y N, si fuera tipo Schlumberger, permanecería fijo. Ok, ya vamos a hablar luego de un Werner, por ejemplo, permanecería fijo. Por tanto, a medida que yo tomo un dato, agarro el electrodo, esta estaca que está aquí en A, me desplazo, está con mi estaca B, me desplazo, tomo la siguiente medida y así me voy yendo en profundidad. ¿Okay? Un dato importante, por ejemplo, otra de las ventajas para los arreglos tipo Schlumberger es que si están, como estamos en un sitio plano, digamos que fuera de fácil acceso, pues con unas 3 personas máximo pueden hacer ustedes el estudio. El operador del equipo que se encarga de mover M y N, ¿ok? Y luego tengo una persona para el electrodo A, una persona para el electrodo B. En el caso tipo Werner, ya ahí es diferente, porque en el Werner, a medida que yo abro A y B, también tengo que abrir en la misma distancia, en la misma proporción, M y N. Es decir, la distancia entre A y M es la misma entre M y N y es la misma entre N y B. Por tanto, aquí, dependiendo de lo largo del sondeo, claro está, pues sí puede que haga falta 5 personas. Uno, que es el operador, una persona en el estaca A, otra en el M, otra en el N y otra en el B, para hacer la logística mucho más rápida y dinámica en lo que corresponde al cambio de electrodos en campo. ¿Ok? Un dato importante, si se fijan aquí la batería se encuentra en el suelo. No dejen la batería en el suelo. La batería tiene que estar sobre una superficie aislante. Por ejemplo, puede ser plástico o madera.
dos cosas van a pasar. La batería se descarga más rápido, pero más allá de eso, esa descarga, ese flujo, ese líquido que tiene la batería es ruido también adicional que yo lo estoy introduciendo a mis datos. Entonces, traten siempre de colocar la batería sobre una superficie aislada. Igual los cables, se observa que están haciendo contacto en el suelo. Los cables no pueden tener corte. Siempre es bueno hacer revisión y mantenimiento de los cables. Si los cables tienen algún corte, digamos, bueno, tenemos un corte en el cable, no pasa nada. El cable igual tiene continuidad. Sí, pero entonces tenemos fuga a través de ese corte al suelo. Y yo mismo me estoy generando entonces ruido también en mis datos. Y empiezo a tener entonces señales ruidosas. ¿De dónde viene? Me lo estoy generando yo mismo. Entonces puede tener continuidad en el cable y eso no quiere decir que el cable no pueda tener cortes y pueda tener fugas y ustedes puedan tener problemas. ¿Ok? Más aún, digamos que el cable ha llovido, por ejemplo, están en una zona, en ciertos humedales, y el cable queda con el corte dentro de esta parte de humedad y le entra entonces agua al cable. Entonces pueden generar cortocircuitos, pueden dañar el cable, pueden inclusive dañar el instrumento. Entonces es muy importante cuando voy a hacer un sondeo eléctrico vertical, más allá de medir si tengo continuidad y que los cables están bien, ok, ver la resistencia en el cable y al mismo tiempo también puedo ver si verificar si no tengo algún tipo de corte en el cable que me pueda generar problemas al momento de hacer la adquisición de los datos. Esta es una sesión que es un sondeo eléctrico vertical en una sola dimensión. Al final lo que obtienen es esto, que era lo que yo les hacía mención. Tengo un modelo, ¿ok? En una sola dimensión de cambios de valores de resistividad con relación a la vertical, en mi dirección del eje Z en profundidad. Esto sería una representación de un sondeo eléctrico vertical ya al momento de ser procesado el dato. Los puntos en negro son mi sección de resistividad aparente, los puntos rojos es el modelo teórico, la resistividad calculada por el software, ¿ok? Donde esta otra curva azul básicamente es esta misma representación, es este mismo modelo que tengo yo acá, ¿ok? Son los diferentes números de capas asociadas a los diferentes intervalos de valores de resistividad. Pero en este punto voy a detenerme un momento, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Vamos a abrir aquí un sondeo eléctrico vertical, ¿ok? Déjenme saber si siguen aún viendo mi pantalla, cualquier cosa me lo pueden escribir por el chat, ¿ok? Digamos que ustedes están en terreno, fueron a terreno a medir, ¿ok? Y llegaron con este dato. Hicieron un arreglo tipo Schlumberger, ¿ok? Y luego de medir con mi arreglo tipo Schlumberger, pues yo vengo, descargo mis datos en mi software de procesamiento de datos y lo más sencillo que pueda haber que es, pues simplemente hacer la inversión directamente. Vale, cualquiera pudiera decir, mire Eduardo, fantástico, no llego ni al 1% de error de RMS, imprímase, ya está listo para el informe. Pero luego, esto que tenemos a la derecha es coherente. Si nosotros dejamos que el software haga cualquier cosa, entonces podemos empezar aquí a interpretar tal vez capas que ni siquiera existen. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de manipular el software y antes de empezar a hacer el procesamiento de datos es estimar dentro de mi propia curva de resistividad aparente, ¿ok? ¿Cuántas capas puedo yo tener? ¿Cuántas capas realmente estoy viendo? Cuando la corriente entra a un medio diferente, entra en otro estrato, yo ahí en este momento estoy viendo yo un cambio en la pendiente de mi curva. Por tanto, yo podría aquí a lo mejor asumir que tengo posiblemente una, con toda seguridad, dos, posiblemente tres, cuatro, no más de cuatro capas. Aquí tengo, imagínense la cantidad, tal vez 12. Entonces, si yo hago aquí esto y lo doy a hacer inversión y tengo un error del 1%, pero realmente yo tengo 12 capas aquí en profundidad o sea, medidas realmente, o esta curva de resistencia aparente me muestra realmente 12 capas, pues no. Entonces, asumiendo que tengo yo mis cuatro capas, el software, por ejemplo, nuestro, el Arithmetic lo hace de manera directa, ¿ok? Digamos que puedo tener una interpretación con tres capas, o puedo venir en el software y digo, bueno, mira, resulta ser que yo más bien veo cuatro, ¿eh? Yo estoy viendo cuatro capas. Bueno, hacemos la inversión de los datos y tengo en el orden también de 1,77%. Entonces aquí ya esto empieza a ser un poco más lógico. Y yo puedo hacer entonces ya empezar a hacer mi interpretación de los datos. Digamos que yo tengo a los 97 metros de profundidad, tengo una capa de unos 118 metros, lo cual es una resistividad bastante coherente para un acuífero, por ejemplo. Yo puedo tener una zona saturada, pueden ser unas areniscas, pueden ser unos conglomerados que pueden presentar estos valores de resistividad perfectamente de 118 metros. Entonces yo podría tener un modelo
aquí en este caso, modelos de resistividad, donde tengo una primera capa de unos 200 metros, que es mi capa vegetal, mi suelo seco en la parte superficial, otra capa de unos 190 metros, hasta unos 20 metros de profundidad, puede que me encuentre con una roca, a lo mejor justo estoy atravesando una roca, que tiene aproximadamente un espesor de unos 70 metros, con unos 550 ohmios los valores de resistividad, y pasando la roca posiblemente me encuentre yo con mi acuífero. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Que era lo que yo le comentaba al principio. Esto puede cambiar. ¿Cómo es esto, Eduardo, que esto puede cambiar? Si yo continúo haciendo la inversión, ¿ok? Ahorita le doy otra vez, pues resulta que de 97 ya pasé a 101 metros, 100 metros prácticamente de profundidad. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a manipular ahora aquí manualmente? Fíjense lo que voy a hacer, ¿ok? Empiezo yo aquí a manipular. Voy a empezar aquí a mover un poco las capas. Vamos a ver qué ocurre. Manualmente ustedes pueden manipular los datos, o sea, hacer como si ustedes mismos estuvieran haciendo ustedes mismos su propia inversión, ¿ok? Ahora resulta ser que la capa no estaba en 97, ahora resulta que tengo la capa en 88 y empieza mi supuesto acuífero. Entonces estoy empezando ¿cuánto? Estoy empezando 9 metros menos, pero es que yo todavía puedo seguir manipulando esto aún más. Yo puedo todavía aún venirme para acá, ¿ok? Puedo todavía bajar todavía esto, repetir mi sección de resistividad aparente, ahora estoy en 95, o caso contrario, puedo juntar las capas. Bueno, aquí ya dos capas sería demasiado, pero digo que tengo tres, por ejemplo, en lugar de cuatro, y me cambia mi modelo ahora completamente. ¿Ok? Ahora tengo igual 1,90, pero resulta ser que mi acuífero ahora aparentemente empieza a los 127 metros de profundidad y mi capa va de los 20 a los 127 metros. Entonces me ha cambiado completamente mi modelo, porque antes yo tenía que perforar hasta más o menos los 100 metros de profundidad, ahora resulta ser que tengo que perforar hasta los 130 metros casi, o 130 metros. Entonces tengo 30 metros de diferencia del tope de esta última capa, que es donde supuestamente debería empezar mi acuífero. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál sondeo eléctrico vertical está bueno? Pues todos están buenos. No lo sé. Y ese es el problema con los sondeos eléctricos verticales. La única forma de saber cuál de los sondeos eléctricos verticales es el correcto y cuál del está bueno es con información previa del sitio. Yo tengo información de otros pozos en la zona donde conozco la profundidad estimada en la cual se encuentra mi acuífero, o tengo una columna estratigráfica que me puede describir esto muy bien. Y yo sé cuál es el espesor de la roca, hasta que, cuál es la profundidad máxima de esta roca, cuál es el tope de esta capa. Entonces ya lo conozco, tengo columnas estratigráficas, tengo información de la zona, entonces ya yo puedo decir, ah, mira, este es el sondeo eléctrico vertical que mejor me representa el área de estudio. Del resto, cualquiera que venga y le empiece a cambiar a ustedes aquí los parámetros y empiece a jugar con esto, como lo acabo de hacer yo ahora, ¿ok? Y les da un resultado, o sea, yo puedo agarrar aquí, bajar esto, bajarlo, ¿ok? Hago otra vez mi inversión y resulta que aquí tengo un error, lo ahorita mucho mejor, y la capa que antes estaba en 127 metros, ahora la tengo en 86. O sea, me he movido prácticamente 40 metros hacia arriba y sigo teniendo un buen error de RMS, ahora lo tengo en 1,30, mejor inclusive que el anterior. Entonces, ¿cuál sondeo eléctrico vertical está bueno? Entonces, esa es un poco la gran dualidad que queda con los sondeos eléctricos verticales, también cuando están hechos en zonas donde yo sé que no es una zona homogénea, yo sé que no son capas planas. Imagínense que ustedes tienen capas pulsantes. No es lo mismo hacer para nada un sondeo eléctrico vertical a lo largo del rumbo de la capa que hacerlo perpendicular al rumbo de la capa, de las que están pulsantes. Les va a dar una respuesta completamente diferente, pero estoy en la misma zona, en la misma área de estudio. Entonces, cuando yo empiezo a tener cambios estructurales importantes dentro de mi litología, pues más complicado se vuelve aún hacer una interpretación para un sondeo eléctrico vertical. Y de allí lo importante de tener información en la zona. De todos modos, si ustedes quieren, en la zona del chat pueden ir escribiendo algunas preguntas, las que a ustedes se les vayan ocurriendo, y al final del webinar, por supuesto, va a haber una sesión donde voy a responder todas las preguntas que ustedes me coloquen aquí en el chat, ¿ok? Bien, vamos a continuar ahora con la presentación, ¿ok? Digamos que ahora voy a hacer estudios en dos dimensiones para mi exploración de agua subterránea.
que como ven cambia un poco. Cambio un poco, tengo mi instrumento de resistividad eléctrica, sí, pero ahora tengo unos cables multielectrodos, tengo una caja conmutadora que algunos instrumentos las traen internas, ¿ok? Que es la que se encarga de hacer el cambio automático de la conmutación, el switch de las estacas de estos electrodos en campo, ¿ok? Pero aquí yo, al inyectar corriente, se crea un protocolo de medición, ese protocolo de medición se carga en el equipo y el equipo luego de allí, ustedes lo que hacen es un pequeño setup, una pequeña configuración, este instrumento y otros instrumentos que ustedes puedan tener. Los que ya están familiarizados con el método, pues lo conocen muy bien, que luego simplemente es apretar, medir y el equipo empieza a tomar los datos. ¿Okay? Uno de los errores más importantes es que nosotros apretamos las teclas medir, ¿ok? Y luego buscamos la sombra y el lugar más cómodo para recostarlo mientras el equipo tarda 2 horas midiendo. ¿Ok? Ese es un error muy importante. Entiendo que es engorroso estar allí sobre el instrumento durante 1 hora, 2 horas o el tiempo que tome en tomar la medida, pero es vital, porque si ustedes tienen problemas en la adquisición y ya tomaron los datos y se fueron luego a gabinete, están en el escritorio, en la oficina, procesando los datos, ya no hay nada que se pueda hacer. O sea, el procesamiento no hace magia. ¿Ok? El dato tiene que venir muy bien de campo. Entonces yo tengo que darme cuenta en campo, en terreno, que esto es sucediendo. ¿Qué corriente estoy inyectando? Si estoy inyectando 1 o 2 miliamperes apenas de inyección de corriente, porque tengo una resistencia de contacto muy, muy alta, lo vamos a ver más adelante. O sea, ¿qué esperamos obtener de allí? Si tengo 1 o 2 miliamperes de inyección de corriente, pues fluido en los datos. Voy a empezar a medir resistividad aparente negativa. Si estoy haciendo un sondeo eléctrico vertical, veo que mi curva, porque lo ideal es que ustedes en campo grafiquen su curva de resistividad aparente, esta tiene que ser suave y coherente, no pueden ser unos datos dispersos, ¿ok? En lo que yo empiezo a tener datos dispersos en mi curva sobre ruido, esos datos están malos, hay que repetirlo y ver, a ver qué está sucediendo. Y muchas veces es que apenas estoy inyectando 1, 2, 4, 5 miliamperes de corriente, pues lo que voy a grabar es puro ruido. Digamos que tengan ustedes un ave medio de 500 metros y tienen apenas una inyección de corriente de un par de miliamperes. Pues no esperen llegar con ese ave medio a esa profundidad con buena calidad de datos. Entonces empiezan a obtener ruido. Que fíjense también en los voltajes que están midiendo. Eso es un indicativo de cuándo voy a abrir también mi MN para tener una buena calidad de datos. ¿Okay? Lo mismo sucede con los estudios en 2D. Estén atentos de lo que el instrumento les está mostrando, cuál es la corriente, cuál es el voltaje, cuál es el error, la dimensión estándar que ustedes tienen allí, la carga misma de la batería. Si la batería se descarga y no hay suficiente carga, el equipo no tiene suficiente potencia para inyectar corriente, porque está tomando la energía de una batería descargada o en mal estado. Entonces, el arbolito con la sombra es muy tentador, ¿ok? Pero es muy importante poder estar y viendo realmente qué está ocurriendo con cada una de las medidas, una a una. Eso es muy importante para que luego cuando lleguemos a la fase de procesamiento podamos obtener un buen resultado. Hay muchos arreglos, ¿ok? Dentro de los más comunes tenemos los arreglos tipo Werner, que como indicaba anteriormente, este espaciado básicamente es el mismo entre AM, MN, ¿ok? Y NB, ¿ok? Es el mismo espaciado. A medida que yo abro A, también tengo que abrir M, N y B, ¿ok? En la misma distancia. El arreglo tipo Schlumberger, en el cual en teoría solamente debería aperturar A y B, pero ¿qué ocurre con A? Cuando A B medios, ¿ok? Sea 5 veces más grande que MN, entonces ya allí lo ideal sería aperturar mi MN, ¿ok? Abrirlo para reforzar, para aumentar esa fuerza en la señal y que tenga una buena calidad de datos. Entonces, esto puede ser, ¿ok? Básicamente un buen punto de partida. En otras palabras, cuando el AB es 10 veces, por ejemplo, más grande que MN, supera 10 veces más grande que MN, mi distancia entre AB o mi distancia entre AB, digamos que es 10, 11, 12, 13 veces más grande que MN, y ahí ya me da un indicativo de que yo tengo que abrir nuevamente mi MN para poder reforzar mi señal. ¿Ok? Esto podría ser una regla de 2 que no se cumple completamente, porque muchas veces puedo tener a veces 10, 12, 13 o 15 veces mi AB entre menos, resulta que sigo teniendo buena calidad de datos, entonces no pasa nada. O a veces inclusive, dependiendo de la característica del sitio, es menos. Entonces en ocasiones tengo un AB que todavía no ha llegado a ese 10, 11 veces MN, ¿ok? Y resulta que tengo que abrir el MN para poder obtener una buena calidad de datos. Por eso es que es importante estar atento de qué me está mostrando el equipo y no simplemente voy al terreno y aprieto botones, sino entender qué es lo que estoy yo midiendo. El arreglo, el siguiente arreglo, arreglo dipolo-dipolo, ¿ok? El cual se utiliza mucho más para todo lo que es la parte de estudios en 2 dimensiones, ¿ok? Los más comunes para los sondeos eléctricos verticales son Schlumberger y Werner, ¿ok? Son los dos arreglos típicos. Para estudios en 2 dimensiones, y más si tienen ustedes instrumentos multicanal, perdón,
pues entonces el dipolo-dipolo es el mejor arreglo. Y vamos a hablar un poco de los tres rapidito. El dipolo-dipolo es el arreglo que tiene la mejor resolución lateral de todos los arreglos. De tal manera que para un estudio en dos dimensiones, ¿qué les aconsejo yo? Hagan dipolo-dipolo. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con el dipolo-dipolo? Es el que tiene la relación señal-ruido también más débil de todas. Entonces, es importante que cuando vayamos a hacer un estudio dipolo-dipolo, mantener lo más bajo posible la resistencia de contacto. El arreglo tipo Schlumberger es un arreglo intermedio, es decir, no tiene la resolución lateral que tiene el dipolo-dipolo, igual sigue siendo buena, pero no tan buena como el dipolo-dipolo, pero tiene una mejor resolución en la vertical y la fuerza de la señal es más fuerte. O sea, el arreglo tipo Schlumberger tiene una relación señal-ruido más fuerte que la del dipolo-dipolo. Se tiende uno, cuando hace un arreglo, una medición en campo, con el Schlumberger, como el dipolo-dipolo, tienden a tener menor ruido y mejor calidad de datos cuando hace el Schlumberger, pero fundamentalmente es por la relación señal-ruido, ¿ok? Sin embargo, si la resistencia de contacto son razonables y son bajas, también con el dipolo-dipolo también vas a tener una buena calidad de datos. También es cierto que depende del tipo de instrumento que vayan a utilizar. Dipolo-dipolo es un arreglo donde los datos, la señal, la relación señal-ruido es muy débil, los datos tienden a ser también muy débiles, ¿ok? Entonces, si no tengo un equipo lo suficientemente fino, su receptor, como para poder medir esta señal, pues entonces lo mejor es que hagan un arreglo siempre tipo Schlumberger, ¿ok? El dipolo-dipolo es para instrumentos multicanal, fundamentalmente, pero también que tengan un muy buen receptor para poder medir este tipo de datos, ¿ok? Y luego tenemos el Werner, donde el Werner es el que tiene la señal de ruido más fuerte de estos tres, es muy bueno, pero es un arreglo principalmente utilizado cuando yo quiero ver contacto univertical. Es muy pobre en lo que a resolución lateral se refiere. Por tanto, ustedes están buscando acuíferos en fracturas, pues lo último que van a realizar es un arreglo tipo Werner. Lo último. Todavía un Schlumberger, ideal un dipolo-dipolo para el caso 2D. ¿Okay? Para el caso de sondeo eléctrico vertical, un Schlumberger va perfecto. Pero para el caso de dos dimensiones, yo estoy buscando un acuífero que son paleocanales, que pueden estar en zonas fracturadas, etcétera, pues lo ideal es el dipolo-dipolo, ¿ok? No lo puedo realizar por limitaciones, bien sea de características del sitio, instrumento, etcétera, pues hago un Schlumberger, jamás un Werner. El Werner es muy bueno si yo quiero ver contacto en las verticales, tengo capas planas, horizontales, etcétera, pues me va muy bien el Werner para lo que es este tipo de contacto. Y la resolución al ruido es excelente. Entonces tengo unos datos muy buenos con muy poca pérdida de datos por ruido. Sin embargo, su resolución lateral es muy pobre. Quiero profundizar más. Y allí vamos un poco a la profundidad de investigación. ¿Ok? Y la profundidad de investigación para los tres arreglos anteriores, ¿ok? Es aproximadamente un 20% de la longitud total del arreglo. En el caso de los estudios en 2D, puede ser un poco menos. Para el caso del arreglo tipo Werner y Schlumberger puede estar entre 18 y 19%. Inclusive el mismo dipolo-dipolo me puede variar de un 15% hasta un 25%, porque es muy susceptible a las características del sitio, medios conductores, etcétera. Pero se suele utilizar como un valor promedio, adego, para los tres, entre un 18 y un 20%. ¿Okay? Para lo que es Werner, Schlumberger y dipolo-dipolo. En cambio, para el polo-dipolo, sí estamos hablando de entre un 30 y un 40%, un 35%, ¿ok? De lo que es la longitud total de mi arreglo, viene siendo mi profundidad de investigación. Igual, por ejemplo, en este caso, para estudios, por ejemplo, en dos dimensiones, en 2D. Pero, ¿qué ocurre con el polo-dipolo? El famoso electrodo B infinito, que siempre va a estar inyectando corriente, tengo que colocarlo, ok, tiene que ser mayor, tiene que estar a 5 veces la distancia entre A y M. En la práctica se suele colocar a 5 veces la distancia de la longitud total del arreglo. Por tanto, imagínense que este arreglo tiene 100 metros de longitud, este infinito tiene que estar a 500 metros, ok, a lo largo de la línea. Supónganse que este es el electrodo 1, ok, y está en la posición 00, pues si yo tengo 100 metros de arreglo, esto está en la posición menos 500. ¿Qué ocurre? Yo siempre voy a estar inyectando corriente de aquí. Por tanto, las anomalías van a tener, la sección va a tender a ser asimétrica, van a tender a inclinarse. Por consiguiente, una vez que yo termino de medir, tengo que levantar este electrodo infinito, venir y ver al otro lado, ¿ok? Y repetir la medición. Una vez que las dos medidas han sido hechas junto estos dos archivos de datos, y hago el procesamiento de los dos juntos para evitar todo lo que es el problema de asimetría en la sección de resistida. Para el caso del polo-polo, este ya es un poco más complicado, porque en el caso del polo-polo me tengo que ir a 20 veces mi distancia entre A y M. Por tanto, imagínense que yo tengo aquí 100 metros, pues me tengo que ir a 2 kilómetros a un lado, colocar el B infinito, y 2 kilómetros al otro lado a colocar el N infinito.
En algunos casos ese 20 veces puede ser menos, sí, eso es cierto. Pero digamos que basándome en estos 20 veces la distancia, pues para apenas tener una sección de 100 metros necesito 4 kilómetros de longitud, 4 kilómetros de cable para desplegar mi arreglo. Bueno, David, ¿por qué lo hacen? Porque este arreglo es aproximadamente su profundidad de investigación un 60%, entre un 50 y 60% de la longitud de mi arreglo. Entonces, claro, si yo tengo un arreglo de 100 metros de longitud, hay que alcanzar 60 metros de profundidad. Para un polo dipolo alcanzaría 35 o 40 metros y para un dipolo Schlumberger-Werner alcanzaría 20 metros. Entonces aquí, por eso es que este arreglo puede llegar a ser útil en algunas circunstancias donde no tengo más cable, por ejemplo, para el caso del 2D, que tengo mi equipo, tengo mi cable multielectrodo y con el polo-polo busco alcanzar mayores profundidades. Lo que sí que tengan en cuenta que al ser un arreglo muy largo, pues pueden tener mucho ruido cultural, ruido por corrientes telúricas, etcétera, que me puedan afectar la calidad de los datos. Es muy susceptible al ruido este tipo de arreglo, ya que estos electrodos infinitos quedan demasiado alejados de lo que es mi centro, de lo que es mi sección principal. Importante, para los sondeos eléctricos verticales, bueno, ¿cuál es la profundidad de investigación? Pues un tercio del AB medio, ¿ok? En ocasiones puede llegar a ser, por ejemplo, un quinto de AB, o sea, un poquito más de lo que sería un tercio del AB medio, puede llegar un poco más profundo, sí, pero planifiquen sus estudios para un tercio de AB medio. Hay mucho error, ¿ok? En los estudios donde mi profundidad de investigación es igual al AB medios. Eso no es así. Puede que por alguna coincidencia en algún sitio en particular les haya, porque puede suceder que por la característica del sitio, depende si tengo una capa muy conductora, muy espesa en superficie, etcétera, pues entonces en mi sección de resistida es como que los cuerpos, las anomalías tienden a subir. O sea, yo tengo un shift, allí tengo un desplazamiento. Y puede que en algunos casos, que en algún caso en específico me coincida a lo mejor mi AB medio con lo que estoy yo realmente obteniendo en campo, ¿ok? Pero en el 99% de los casos eso no es así. Entonces, si van a hacer su planificación, hagan la planificación en base a un tercio del AB medios. Por tanto, yo quiero llegar a 100 metros de profundidad, pues tengo que tener un AB medio de 300 metros, ¿ok? No un AB medio de 100. Entonces, eso es muy importante, ¿ok? Y luego otra cosa, cuando ustedes empiecen a hacer su curva de interpretación de datos en campo, me voy a ir para atrás en esta, ¿ok? Porque dicen, bueno, Eduardo, pero yo aquí, fíjate, yo tengo, por ejemplo, un ave medio de 110. Pues entonces yo esperaría a lo mejor tener 30, 40 metros. Bueno, 30 prácticamente los tengo, pero digamos que fuese 120, yo esperaría 40 metros. Sin embargo, no llegué. ¿Qué pasó? Bueno, es que esta capa, este estrato puede ser suficientemente espeso, suficientemente largo. Yo tendría que aún abrir más mis electrodos, mi ave medio, para ver el otro cambio en la curva. En lo que yo tenga el otro cambio en mi sección de resistividad, pues allí voy a tener el tope entonces de la otra capa. Aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que no estoy llegando al tope de la otra capa. ¿Ok? Digamos, de la quinta capa aquí, donde me daría mi profundidad máxima de medio, por decirlo así, sino que llegué al tope de la cuarta capa, pero es que esta capa es lo suficientemente espesa como para yo no ver aquí un cambio todavía. Entonces, si ustedes quieren determinar hasta dónde termina esta capa, van a tener que seguir aperturando el AB medios hasta encontrar ese cambio en la pendiente y poder tener el tope de la siguiente capa. Bien, básicamente es un ejemplo rápido de por qué no tienen que hacer una interpretación a partir de secciones de resistividad aparente. Y muy importante. Fíjense, esto por ejemplo, para el caso de los 2D. Para el sondeo eléctrico vertical ya queda muy claro. No puedo interpretar directamente sobre mi curva de terreno de campo, de mi papel logarítmico. Esa es una curva AB medios, o sea, es una curva, perdón, de resistividad aparente. Tengo que agarrar esos datos realmente, analizarlos, procesarlos y tratar de llevarlos a mis valores de resistividad real. En el caso 2D es exactamente lo mismo. Fíjense, yo tengo aquí para un mismo modelo, esto es un modelo sintético, una simulación, ok, ya tengo un arreglo dipolo-dipolo, miren cuál sería la respuesta de mi sección de resistividad aparente. En un Werner, miren cómo sería la respuesta, miren cómo sería en un Schlumberger y aquí todos combinados. Cada uno tiene una respuesta de resistividad aparente completamente diferente para el mismo modelo. Razón por la cual no interpreten nunca sobre una sección de resistividad aparente. Aunque tengan al cliente al lado y les diga, oye, ¿no me puedes dar un adelanto? No, porque imagínense, ustedes pueden tener esto, o pueden tener esto, o pueden tener esto otro que está aquí. Entonces, la interpretación o el avance que van a dar es algo que puede ser completamente diferente y variar cuando ustedes entren a gabinete a hacer el procesamiento de los datos. Entonces, jamás traten de hacer una interpretación a partir de la sección de resistividad aparente.
¿Cómo puedo bajar la resistencia de contacto? Es una pregunta muy común. Bien, ustedes pueden colocar agua perfectamente en los electrodos, pueden colocar agua salobre, por ejemplo. Pueden hacer esto que está aquí, funciona muy bien, donde pueden conectar varias estacas, como si fuera en serie, conectan varias estacas entre sí, aumentando la superficie de contacto y también ayudando a bajar la resistencia de contacto en el sitio, que es lo más importante. Bajar la resistencia de contacto para poder inyectar la mayor cantidad de corriente y tener una buena calidad de datos. Pueden utilizar bentonita, entonces pueden hacer una mezcla de bentonita con agua, ¿ok? Hacen como un hoyo en el suelo, en ese hoyo lo rellenan con esta mezcla de bentonita con agua y allí entierran las estacas. Esto es muchísimo más efectivo, es verdad que es más laborioso, pero esto le garantiza tener durante todo el día estas estacas con muy buena resistencia de contacto. Aquí se empiezan a secar, a evaporar, empieza a percolar y cada vez se van a dar cuenta que la resistencia de contacto empiezan a subir, ¿ok? En este caso en particular, no. Aquí lo puede durar fácilmente todo el día. O pueden hacer una mezcla, un paquete todo incluido, en el cual pueden hacer igual un hoyo. Tengo mi bentonita con agua, colocarle un papel de aluminio en la parte superficial, entrar mis estacas y allí entonces trato de aumentar también esta superficie de contacto y bajar la resistencia de contacto en la mayor cantidad que ustedes puedan. De tal manera que estas son algunas de las opciones, pero el mensaje aquí es bajen la resistencia de contacto todo lo que puedan. Esta es una gráfica, por ejemplo, de resistencia de contacto. ¿Ok? Fíjense cómo me varían mi resistencia de contacto a lo largo inclusive de la medición. ¿Ok? Este, por ejemplo, es para el electrodo número 6. ¿Ok? Para las primeras medidas tenía unos 3.000 ohmios metros, pero a lo largo del día terminé terminando con casi 5.500 ohmios, perdón, de resistencia. Entonces, esto me indica que todo lo que yo estaba viendo anteriormente, esta parte de aquí del agua, sí, efectivamente yo empiezo a tener evaporación, se empieza a secar, empieza a percolar y mi valor de resistencia de contacto empiezan a aumentar. Entonces yo puedo empezar con unos valores muy bajos y resulta ser que termino, que son las mediciones más superficiales, la que está más arriba, perdón, pues termino con valores de resistencia muchísimo más altas. Por eso es que es lo importante de llevar también este control en terreno. Si ustedes ven que están inyectando 500 miliamperes y a lo largo de 30 minutos, 40 minutos de medición, ven que están inyectando en algunas estacas en particular 50 miliamperes, pues algo ha pasado. ¿Ok? Esos electrodos, ¿sabes? La resistencia de contacto entre esas estacas de corriente, pues debe estar muy alta para bajar de 500 miliamperes que tenía antes de inyección a apenas unos 50 miliamperes de corriente. ¿Vale? Eso, por ejemplo, ¿ok? Perdón. Vamos a verlo rápidamente con el software. Voy a mostrarle el software con el Erimayer 2D. Vamos a ver unos datos tomados con resistencias de contacto muy altas, para que vean un poco la importancia que conlleva esto. ¿Okay? Si observan esta sección de resistencia, ya aquí ya voy a ver, de hecho, inclusive algunos ruidos, ¿ok? Algunos spikes, algunas zonas con ruido. Si yo hago la inversión de los datos y me voy directo a hacer mi inversión, pues voy a tener un error de RMS increíblemente alto. ¿Ok? Estoy aquí en el orden del prácticamente 142% de RMS. ¿Qué está ocurriendo aquí? Las resistencias de contacto son muy, muy altas. Si yo me voy a ver mi sección de corriente, voy a ver mi sección de corriente inyectada, pues fíjense como apenas prácticamente he inyectado 2 miliamperes. Solamente al final de las secciones que apenas pude inyectar unos 500 miliamperes de corriente. Pero la gran mayoría de los datos, la gran mayoría de estos datos apenas tengo 2 miliamperes de inyección de corriente. Entonces, ¿qué espero yo obtener de 2 miliamperes de inyección de corriente a nivel de calidad de datos? Por eso es que es tan importante disminuir la resistencia de contacto. Si yo no lo hago así, ¿ok? De esta manera, y yo que digo, bueno, déjame entonces hacer un filtrado. Pues miren cómo tengo el histograma. Entonces, mi histograma prácticamente muestra, bueno, si no, a excepción de estos datos, prácticamente tengo una función gaussiana aquí. Entonces, si yo voy a filtrar y eliminar estos datos, me estoy borrando un 35%. Y vamos a borrarlo de una manera un poco a lo bruto aquí. Voy a borrar 35% de los datos. ¿Ok? Vale, muchos podrán decir, buenísimo, Eduardo. Buenísimo, no. Estoy dejando zonas aquí sin cobertura donde si mi target está aquí ya me lo perdí. El software lo que va a hacer es interpolar. Vale, ahora tengo un 30%. Ok, ¿qué pasa? Vamos a seguir entonces eliminando datos. ¿Ok? Para bajar entonces y tener un error de RMS lo suficientemente bajo. Entonces, este mensaje va para los que hacen el servicio, pero también para los propios clientes en sí. Fíjense que a pesar de que sigo borrando, sigo con errores muy altos. O sea, el ruido en mis datos
El ruido en mi señal es increíblemente alto y yo ya no tengo prácticamente datos aquí. Pero luego entrego esta sección de resistividad. Y empiezo a decir que aquí tengo una cavidad, y a lo mejor que esto puede ser un acuífero, de repente estoy en México y estoy buscando unos cenotes, y mira, mi cenote se encuentra aquí, por el valor de resistividad aparente, pues esto es algo que está saturado con agua salobre. En cambio, en esta parte superficial efectivamente tengo una cavidad, porque tengo 100.000 ohmios metros, que son valores que pueden asociarse con resistividad, con cavidades que estén completamente llenas de aire, y empiezo a interpretar un montón de datos en anomalías que no existen. Esta anomalía que está aquí, aquí no hay datos prácticamente, no existe. Entonces, cuando empiezo yo a borrar y a filtrar datos, y ese es el otro mensaje, y me voy muy a lo alegre con mi mouse, y empiezo a filtrar y eliminar datos, pues empiezo a tener secciones que realmente no están para nada acorde con la realidad. ¿Ok? Estas anomalías no existen, la cavidad anterior ya desapareció, ahora me acaba de aparecer otra cavidad aquí. ¿Ok? Entonces, estoy trabajando con problemas asociados aquí principalmente a resistencia de contacto muy altas. Por eso es que les comento, estén atentos de los datos que ustedes están midiendo. Fíjense, yo pudiera entregar esta sección a lo mejor al cliente. Tengo un 11% de RMS, vamos a perforar a lo mejor mi pozo acá. Okay, aquí hay un acuífero potencial, pero resulta que aquí lo que tengo son un par de datos. Entonces ya con un par de datos o un punto, pues ya estoy dando yo una interpretación. El resto de lo que está aquí no existe. No existe, no hay información. No hay información. Por eso es lo vital de que puedan bajar y disminuir la resistencia de contacto todo lo que puedan. Bien, continúo con la presentación. Muchas veces que ocurre, oye, bueno, estoy haciendo un estudio en 2D y tengo un problema. Bueno, para lo que mañana me estén preguntando, la verdad que es una pregunta muy importante. Sí, efectivamente el webinar está siendo grabado y luego será compartido sin problema en ello. ¿Ok? De Eduardo, mira, tengo mi sección, pero resulta ser que mi línea es extremadamente larga. Bueno, pueden hacer un slide along o un roll along. ¿Ok? El slide along simplemente toman toda la sección, después que terminan de medir, recogen todo, vuelven a colocarlo todo haciendo un solape y repiten la medición. Teniendo en cuenta que aquí no hay datos. ¿Ok? Importante, porque van entonces a interpolar de aquí a aquí. Y digamos que aquí hay un paleocanal, pues lo saltaron. O una fractura viene por acá, que su acuífero se lo saltaron. Por eso es importante tener información previa del sitio. Pero otra opción es hacer lo que se denomina rolalón, es mucho más eficiente y más efectivo. Tengo mi sección completa y tomo pequeñas secciones de cable, porciones del cable, las coloco delante y repito la medición. ¿Ok? Y puedo tomar porciones tan pequeñas para poder hacer disminuir este gap lo más que yo pueda. Simplemente tomo los datos de esta parte nada más. No estoy aquí, no estoy haciendo como acá, que estoy redundando. Estoy midiendo 2 veces en el mismo sitio, entonces demoro más en terreno. Terminé de medir, tomo la otra sección de cable, voy adelante. Tomo la otra sección de cable, voy adelante y así sucesivamente. ¿Ok? En nuestro help desk de agiusa.com, ahí si colocan Rolalong, le va a aparecer cómo es el procedimiento completo con el Rolalong con una simulación, un pequeño vídeo. ¿Ok? Topografía. Así como en un D no midan con topografía, o sea, la topografía tiene que ser lo suficientemente plana o una pendiente muy, muy, muy suave. ¿Ok? En el caso de 2D es increíblemente importante. Y vamos a aprovechar que ya tengo el software aquí abierto y les voy a mostrar el por qué es sumamente importante. Porque ahora vamos a ver, ok, una tubería. Digamos que yo tengo mis datos de terreno, voy a hacer mi inversión de los datos. Okay. Traje mis datos de terreno, los bajé, se los entregué a la persona del proceso y digo, uff, mira lo que tenemos aquí, aquí conseguimos el problema. Aquí yo tengo un edificio, tengo problemas a lo mejor de asentamiento en el edificio, resulta ser que estoy cercano a la costa, tengo una intrusión salina, y entonces aquí lo encontré, pues, tengo un ohmiómetro, aquí tengo una intrusión salina, básicamente que me está afectando otro sedimento, posiblemente sea un paleocanal, ¿ok? Que me está afectando toda mi estructura, y empiezo yo a dar una interpretación completamente fuera de lugar, fuera de lugar. Primero porque si vemos mi error de remedio estoy en 64%, ya de ahí es demasiado alto. Bueno, Eduardo, vamos a filtrar datos, a lo mejor sí, hay algunos datos que pueden venir por ruido, ¿quién dice que no? Venga, vamos a borrar esta parte que está aquí, por ejemplo. Entonces hago un filtrado de datos y resulta ser que ahora esa inmensa intrusión de cuña salina había desaparecido, tengo un RMS de 7%, entonces más alguno dice, pues claro, no era una cuña, entonces que era una cavidad, mira los valores de resistividad que tengo, 100.000 ohmios metros.
Entonces lo que tenía yo ahí más bien era una cavidad y por eso el asentamiento, ¿ok? Que tengo yo, o empiezo yo o interpretar o a decir cualquier cantidad de cosas porque no he estado en el sitio, no me han dicho ni siquiera que tiene topografía. Y empiezo yo a hacer una interpretación y a hacer todo un relatorio, un informe, el cual está completamente fuera de lugar también. Si yo amplío aquí, cuando veo, he borrado todos los datos que se encuentran acá. No tengo información. Sin embargo, me podrías decir, sí, Eduardo, pero donde está la anomalía, sí tienes datos. ¿Ok? Entonces, bueno, vale, te compro la idea que esto no existe, pero la cavidad está ahí. ¿Qué pasa si en lugar de eso, ¿ok? Voy a abrir yo mis datos y ahora voy a abrir el archivo de topografía y voy a hacer ahora la inversión nuevamente, tomando en cuenta la topografía. Pues resulta ser que no hay ni cavidad, no hay ni intrusión salina, no hay nada. Simplemente es un efecto geométrico por no haber tomado en cuenta la topografía. Entonces, ojo, importantísimo, un error de RMS de 2,87, no ha sido necesario borrar absolutamente ni un solo dato, todos los datos están muy bien y todos los problemas que habían de supuesto ruido eran un problema geométrico por no haber tomado en consideración la topografía. Entonces, la topografía vital, ¿ok? El mensaje. Bien, vámonos directo con los casos de estudio y luego ya finalizamos entonces con las preguntas. Si observan, esto es un caso muy típico que pueden ustedes llegar a encontrar donde pueden tener a lo mejor suelos, donde tengo topes, mi tope de la roca está relativamente somero, y entonces encontrar zonas o acuíferos en estos basamientos cristalinos en roca, pues lo que yo voy a estar buscando son justamente zonas potencialmente de fracturas, como en este caso en particular. Cuando hago mi sección en 2D, que este es el problema, si yo hubiera hecho un sondeo eléctrico vertical, y digamos que mi centro del sondeo eléctrico vertical, estos son perforaciones, ¿ok? Son pozos. Digamos que mi sondeo eléctrico vertical lo hubiera hecho aquí, que no me hubiera dado cuenta de esta fractura. Igualmente, si por suerte hubiera hecho mi sondeo eléctrico vertical acá, ¿ok? No voy a ver tampoco la roca, no voy a poder inferirla. Sin embargo, es posible que haciendo mi sondeo eléctrico vertical pueda haber algún tipo, pueda haber alguna intercalación, algún cambio de capas en lo que es la vertical y a lo mejor puede inferir o pueda atinar en hacer mi perforación y efectivamente conseguir agua aquí. Pero aquí estamos hablando de apenas 50 metros, dice mi sondeo eléctrico vertical aquí y chao, lo perdí. Se me perdió el acuífero. Entonces, la ventaja de los estudios en 2 dimensiones es que yo puedo ver esto y optimizo en un grado increíblemente alto dónde perforar. Entonces, fíjense, aquí se perforó, se hizo también una perforación aquí, eso fue lo bonito de este trabajo, que como esto es una zona potencialmente también de fractura, aquí básicamente tengo una discordancia eléctrica, por decirlo de alguna manera. Ok, tengo unos cambios laterales en mis valores de resistividad, yo no estoy hablando ni siquiera de litología, sino que por los valores de resistividad en relación al resto de mi roca caja, por decirlo así, del resto de mi material, pues tengo casi que 1700 ohmios metros, ¿ok? En puntos más altos. Entonces yo podría inferir que esto puede ser mi basamento, mi tope de la roca, de acuerdo al valor de resistividad. Esto podría ser unas zonas de fractura y aquí cae abruptamente a unos 100 ohmios metros, ¿ok? Donde pudiera ser una zona donde si bien es cierto que puede haber material muy meteorizado, degradado, etcétera, también es donde tengo yo mi mayor potencial de que tenga agua. De hecho, estos dos pozos actualmente están produciendo bastante cantidad de agua, ¿ok? No tengo el valor exacto ahorita, en las otras láminas sí puedo averiguarlo y aportarlo más adelante, pero son pozos que se encuentran actualmente en producción y estos dos pozos salieron completamente secos. Entonces, de allí la ventaja de que cuando estoy haciendo un estudio para prospección de agua subterránea en un basamento rocoso, en medio cristalino, pues ¿cuál va a ser mi target? Conseguir estas zonas de fracturamiento, ¿ok? Estas zonas de fractura. Esta zona potencialmente, a lo mejor en otro tipo de estudio, o tal vez profundizando un poco más, en estas zonas de fractura, posiblemente si todo esto fuera continuo, y me dijeran, bueno, Eduardo, ¿dónde perforar? Digamos que esto es un continuo donde yo no veo ningún cambio lateral, ok, en esta anomalía que está acá es continua, pero veo este pequeño cambio en esta parte de mi sección de resistividad, pues podría ser a lo mejor otra línea paralela, podría ser alguna línea tal vez perpendicular y evaluar si aquí efectivamente pudiera ser un buen lugar, ok, pero en ese caso, este sería mi mejor punto para perforar y tal vez ampliar mi línea para llegar a mayores profundidades y ver si existe una posibilidad de que a mayor profundidad pueda efectivamente ser una zona con potencialmente agua, ¿ok? Dato importante, ahora que dije potencialmente agua, la geofísica en este caso, los estudios, los sondeos eléctricos verticales, tomografías, método eléctrico en sí en particular, no les dice si hay agua.
¿Ok? Entonces, eso es un término que no está siendo bien empleado. Muchas veces, bueno, ¿quieres ver si hay agua? Pues un sondeo eléctrico vertical y ahí te dice dónde está el agua. Entonces, el utilizar ese término, ¿dónde está el agua? Yo no sé si aquí hay agua. Aquí yo tengo 100 ohmios metros. Eso es todo lo que yo sé. ¿Ok? Puede ser que perforen y no haya agua. Ojo, que puede ser que ustedes perforen y termine seco. A lo mejor lo que tengo aquí son arenas en esta parte de estudio. O tengo una zona que es un medio completamente fracturado, a lo mejor es un cuerpo intrusivo que está aquí que está muy degradado, ok, muy mineralizado. Y resulta ser que de agua nada. Entonces, el método, lo que básicamente me está indicando es la zona donde yo tengo el mayor potencial de, ¿ok? La mayor probabilidad. Pero no me dice hay agua, no hay agua. ¿Ok? Entonces, ese tipo de aseveración es muy arriesgada y muy peligrosa, ¿ok? Porque como dice una expresión, somos amos de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Entonces, si aquí llegamos a decir nosotros, aquí tenemos agua, perforamos y sale seco, pues al cliente no le va a gustar ese tipo de resultado entonces. Entonces, siempre manejémonos con que es un método que sí, es muy importante. Esto que está aquí me disminuye el grado de incertidumbre de una manera brutal porque me permite definir dónde perforar y si aquí no hay, pues ya no hay. ¿Ok? Entonces es un aporte bastante grande. El siguiente ejemplo es en un paleocanal. Entonces, esto también en un medio, por ejemplo, en este caso también estoy en un medio rocoso, tengo una primera capa superficial de granos muy finos que pueden ser sedimentos arcillosos e inclusive pudieran estar también saturados y también hasta pudieran estar saturados y contaminados. Este puede ser un acuífero superficial que pudiera inclusive también estar contaminado o puede estar salinizado. De allí los valores relativamente bajos de 9,8 metros, ¿ok? Pero hay varias opciones que pudieran haber acá, de entre una capa de granos muy fino, muy arcillosa, un acuífero, pero que este acuífero pudiera estar parcialmente contaminado. ¿Qué es lo importante? Si yo voy aquí, tengo una zona de 270 metros de longitud, pues, ¿dónde voy a perforar? Esto pareciera ser un paleocanal y efectivamente mi mejor zona de perforación es donde aquí está señalizado el pozo, donde actualmente se está obteniendo 4.000 litros hora, que para esta comunidad vale más que el oro. Entonces, es muy importante, si hubiera hecho yo un sondeo eléctrico vertical en esta zona en particular, también no lo hubiera visto, ¿ok? Aquí sí, a lo mejor hubiese visto el cambio, ¿ok? Porque es relativamente horizontal las capas, hubiese visto este cambio de lo mejor de este primer estrato, me hubiera encontrado con este relleno sedimentario de mi paleocanal y luego me hubiera encontrado con el tope de la roca. Entonces, sí, me hubiera tenido una parte conductora, esta parte alrededor de los 100 ohmios metros, luego una parte resistiva. Sí, pudiera a lo mejor haber interpretado dentro de un sondeo eléctrico vertical que a lo mejor tengo un acuífero confinado, de que tengo una parte TIC, tengo un sello en mi parte superficial de granos finos que pudieran ser arcillas, tengo mi tope de roca, okay, aproximadamente a los 50 metros de profundidad, y luego tengo entre los 20 y los 50 metros mi acuífero. Okay. Entonces, a lo mejor un sondeo eléctrico vertical, sí, tal vez me lo podría haber mostrado en este caso en específico. Okay. Sin embargo, si ya muevo el centro de mi sondeo hacia otro lado, pues básicamente me va a cambiar por completo el resultado. Va a ser completamente diferente. De allí lo importante que si pueden hacer estudios en 2D, mucho mejor, ¿ok? Disminuye ese grado de incertidumbre. El siguiente gráfico en particular es en calizas. En rocas carbonáticas, pues dolomitas, etcétera, ¿qué es lo que estamos nosotros buscando? Acuíferos asociados a zonas de fracturamiento. Entonces, aquí sí se logra apreciar muy claramente esta parte, esta zona fracturada, y eso es justamente lo que nosotros vamos a tratar de mapear, vamos a tratar de buscar dentro de una zona carbonática, dentro donde yo estoy en CARS, donde estoy en calizas. Los CARS, sin embargo, suelen a veces ser muy complicados al momento de tomar las mediciones, ¿ok? Porque puedo tener zonas con cavidades que pueden haber colapsado esa cavidad y puede estar rellena de sedimentos, como en este caso en particular, y a lo mejor tener lo que llaman, le dicen un falso positivo, que yo pudiera estar interpretando en profundidad, que pudiera ser un acuífero y es una cavidad completamente colapsada, ¿ok? Lleno sí, a lo mejor con sedimentos un poco saturados, etcétera, con infiltración, arcillas, pero no es mi acuífero potencial. Entonces, lo ideal es ir buscando algo similar, cambios laterales que me puedan representar zonas fracturadas potencialmente asociadas a acuíferos. Entonces, aquí sí, ¿ok? Esto sería mi principal target a buscar. ¿Qué es lo otro punto muy positivo y a tomar en cuenta zonas carbonáticas? Esto que nosotros, estas anomalías altas de resistividades, pueden ser debidas a cavidades. Entonces, imagínense que ustedes van a parar aquí su maquinaria, esta está, por ejemplo, muy superficial, extremadamente en superficie, y lo que se puede denominar un sinkhole y puede colapsar. Entonces, yo tengo aquí mi taladro, por ejemplo, que estoy haciendo mi perforación y puedo tener un accidente en la obra al momento de realizar el pozo. Entonces, también más allá de dónde ubicar mi pozo,
me permite establecer zonas en las cuales son zonas potencialmente de alto riesgo al momento de yo realizar mi perforación, porque eso no lo tomamos en cuenta, ojo. No lo tomamos en cuenta cuando vamos a hacer una perforación en zonas carbonáticas, ¿ok? Donde tengo calizas, donde yo llego, paro mi tractor, paro aquí mi camión, etcétera. Resulta ser que a lo mejor estoy sobre una superficie de pocos centímetros, ¿ok? Tengo 50 centímetros de sedimento y debajo de mí lo que hay es una cavidad. Y resulta que termino teniendo un colapso, termino teniendo un accidente en la obra. Eso puede llegar a suceder. Entonces, más allá también el mensaje, lo importante también de esta lámina, es de no solo, sí, buscar, aquí la producción es de 100 galones por minuto, lo cual está bastante bien. ¿Ok? Es también establecer zonas potenciales de riesgo al momento de yo realizar mi logística de perforación en superficie. Entonces, lo que yo estoy buscando aquí es zonas de fractura, ¿ok? Porque algunos pudieran interpretar, esto puede ser un acuífero, bueno, un acuífero aquí en superficie, una cavidad rellenas de agua, pero lo que fundamentalmente me interesa son zonas de fracturas que yo pueda perforar e irme en profundidad para obtener también la mayor cantidad de agua posible. Esto es otro medio fracturado en el cual este pozo está produciendo, se encuentra también este pozo en producción, pero fíjense que aquí como el estudio era muy somero y apenas pudieron mapear las zonas de fractura, yo pudiera haber perforado aquí y a lo mejor pudiera sí haber encontrado un poco de agua, pero si lo que hicieron ellos en esto fue prolongar, asumir el buzamiento de esta fractura, la inclinación, el ángulo de esta fractura, proyectarlo en profundidad y perforar para tratar de llegar realmente al acuífero en profundidad. Porque finalmente las fracturas son autopistas para todo. Son autopistas para gases, son autopistas para diferentes tipos de fluidos, inclusive hidrocarburos, etcétera. Todo fluye por aquí, exacto. Las zonas de fracturamiento al final terminan siendo por diferencia, inclusive de cambios de presión, etcétera. Yo puedo tener aquí agua, a lo mejor en superficie, pero mi mayor potencial o mi mayor acuífero está en profundidad. Entonces, esto pudiera ser también un buen método, hacer una estimación cuando tengo un estudio muy somero y apenas he ubicado esas zonas de fractura, yo puedo hacer proyecciones en profundidad, fíjense dónde fue realizada la perforación, que muchos pensarían, no, hago mi pozo aquí y ya está, pero es que si la fractura va en este sentido, cuando yo siga perforando y voy a profundidad, voy a entrar en la roca, voy a entrar en la roca. Entonces, al perforar yo aquí, lo que se estaba tratando de buscar era justamente dónde estaba este acuífero a la cual esta fractura se encontraba asociada. Y bueno, muy importante, los estudios en tres dimensiones. ¿Okay? Recuérdense que un estudio en 2D, así como el ejemplo del caso en una sola dimensión, en 2D yo tengo X y Z. ¿Okay? ¿Qué pasa con Y? ¿Qué pasa con Y? ¿Okay? Voy a volver aquí a esta lámina, por ejemplo, o en esta. ¿Okay? Entonces, que Y es perpendicular e infinita, ¿ok? A mi plano. Por tanto, eh, aproximadamente un 10%, ¿ok? También se suele realizar a nivel de lo que es espacio dipolar, o sea, el desplazamiento entre los electrodos. En ocasiones solemos hablar de a veces de un 2, 3, 4 veces el espaciado entre los electrodos o un 10% en ocasiones también de lo que es la longitud de mi arreglo. ¿A qué me refiero con eso? Si yo tengo 100 metros de longitud de arreglo, pues todo lo que esté aproximadamente a 10 metros a cada lado de mi línea se puede ver proyectada en la línea. ¿Qué quiere decir con esto, Eduardo? No entiendo. Que a lo mejor esta cavidad no está aquí. A lo mejor esta cavidad se encuentra, imagínense, saquen perpendicularmente la cavidad hacia ustedes, hacia su rostro. ¿Ok? Saquen esta cavidad 10 metros hacia un lado y puede que la cabeza esté ahí, o 5 metros. ¿Ok? O sea, está fuera de mi línea, pero se está proyectando la anomalía en la línea. Porque no olviden que es un campo de 3 dimensiones que yo estoy inyectando en el suelo. Y que yo aquí solamente me estoy manejando con X y Z. Por tanto, Y acá es una proyección sobre mi sección, sobre mi corte. Por eso que los estudios en 3 dimensiones, ¿ok? Son los que al final me van a ofrecer el mejor resultado. Fíjense ustedes en este paleocanal, que es muy bonito, este estudio realmente muy bien mapeado. Yo hago mi línea aquí en 2D, ¿ok? Y yo agarro y hago mi perforación. Pero si me vengo para esta línea y perforo en el mismo sitio, ya no, pues ya no lo vi. Yo apenas me he movido 3 metros, 4 metros, 5 metros. Apenas 5 metros más allá que le pasó al acuífero. Entonces, el poder establecer esta forma, esta dirección preferencial de mi canal de flujo, esto es un manantial, es una surgencia que viene atraída a través de este paleocanal. Entonces, la ventaja de un estudio en 3 dimensiones es que yo puedo realmente mapearlo. Fíjense, ustedes hubiesen ido al sitio y hacen esta línea en 2D, pues no lo van a ver. Pues aquí no hay nada, aquí no hay agua. ¿Ok? A lo mejor hubieran hecho esta línea que está acá y posiblemente este pequeño pedacito, pero no es lo suficiente como para poder interpretarlo.
¿Ok? Entonces, de allí lo ideal es que pudieran hacer ustedes por lo menos cuando van a campo 3 líneas y a partir de allí generar un modelo en 3 dimensiones. ¿Ok? Digamos que esta es su línea central, ¿ok? Que pueden hacer una línea a un lado y otra línea a otro lado, donde la línea central está pensada, está diseñada para que ese sea el centro del estudio, ¿ok? En función al diseño y la logística que hayan planificado. Y luego las otras 2 líneas van a ambos lados de esta línea principal. A partir de allí, intentar generar un modelo en 3 dimensiones, luego que interpreten los 2D, ¿ok? Si no pueden hacer la inversión en 3D, pero por lo menos haciendo o el modelado, colocando las líneas en un espacio 3D, pueden ver a lo mejor, pudieran haberse dado cuenta de este palo canal que se encuentra acá. Entonces, lo ideal sí, si pueden hacer un estudio en 3 dimensiones, pues les va a aportar mejor resultado. No solamente para aguas subterráneas, para cualquier otro tipo de estudio, también para geotecnia, etcétera, ¿ok? Si está asociado a las zonas de fractura, pueden mapear muy bien cuál es esta inclinación, cuál es este buzamiento de mis zonas de fractura, pueden mapearlo muchísimo mejor. Este es un estudio que a mí me gusta mostrar, lo utilizo también inclusive, a pesar que es de agua subterránea para geotecnia, lo que estuvieron en el webinar anterior, pues yo lo mostré. Ya que habla muchísimos, de aquí podemos estar hablando media hora solo de este estudio, pero en un análisis muy rápido, si observan aquí sin conocer mucho la litología, yo tengo una primera capa en superficie, ¿ok? Donde yo tengo unos valores de resistividad de aproximadamente unos 5 ohmios metros, ¿ok? Aquí se perforó efectivamente. Hasta este acuífero, esta zona saturada llega aproximadamente hasta casi los 90, 100 metros de profundidad. Pero es un acuífero que estaba salinizado, salobre. De allí que la idea era poder ver si en profundidad pues había algún otro acuífero que pudiera ser aprovechable. Se conocía que había una roca, ¿ok? Una roca completamente sana en esta parte, principalmente en torno a los 100 metros de profundidad. Casi a los 400 metros de profundidad. De hecho, aquí luego se hizo un polo dipolo y se llegó hasta los 600 metros de profundidad. En este estudio no tengo aquí la lámina, pero luego aquí se realizó un polo dipolo para, que aquí lo muestra en el estudio. Este es un dipolo y un Schlumberger combinado que pueden combinar arreglo. El de Schlumberger vendría a reforzar la señal ruido del dipolo-dipolo. Y la idea justamente era mapear, fíjense, esta zona de fracturamiento de la roca. Actualmente se ha perforado aquí y se está extrayendo una muy buena cantidad de agua con muy buena calidad de agua. ¿Ok? Entonces, el poder decirle, este es el mensaje, ¿ok? Si bien es cierto que la geofísica no me dice, no, mira, Eduardo, aquí hay agua, eso es seguro, no. Pero yo tengo más de 1.600 metros de longitud, ¿ok? Y que más de 1.600 metros le digamos nosotros al perforador, párate aquí, ¿ok? Si aquí no hay, pues olvídalo, no tenemos agua, ¿ok? O en su defecto posiblemente acá, habría que ver si estaba mayor, en más profundidad, pero que tú tengas ya 2 puntos predefinidos y uno con mayor preferencia de párate aquí, si aquí no hay agua, o sea, no hay, ya eso les deja a ustedes una información valiosísima porque están reduciendo todo el grado de incertidumbre. Yo podría perforar aquí, efectivamente me va a salir seco, a lo mejor aquí me sale seco, a lo mejor aquí me sale seco. Si me voy con un sondeo eléctrico vertical, y fíjense que tengo aparentemente capas planas, pero ¿qué pasa si el centro de mi sondeo eléctrico vertical nuevamente cae aquí o cae aquí? Pues todo esto, toda esta película que está aquí me la estoy perdiendo. No tengo idea de estos cambios laterales, no tengo idea de estas zonas potencialmente de fractura en la roca. No tengo idea de estos cambios potencialmente en la vertical. Entonces es muy complicado a veces con los sondeos eléctricos verticales para un estudio de agua subterránea y más en medio rocoso cristalino poder identificar zonas de fracturas para poder allí entonces realizar las perforaciones. Muchísimo, o sea, o lo ideal sería hacer por lo menos estudios en 2 dimensiones. Si pueden hacer líneas paralelas en 2D para ver y monitorear y mapear mejor estas zonas de fracturamiento, pues van a tener una mayor certeza, un menor grado de incertidumbre al momento de realizar la perforación. Ojo, muy importante. Si observan los valores de resistividad, todos están aquí en este caso en el orden cierto. Mira, 70, 80 ohmios metros. Oye, ahora yo puedo tener entonces un acuífero que tal vez esté por los 30, 40 ohmios metros. Sí, inclusive pueden tener arcillas saturadas. El problema cuál es la permeabilidad. Entonces a lo mejor es un acuífero el cual realmente no va a ser muy productivo. ¿Ok? Entonces normalmente lo que estamos buscando son estos contrastes, ¿ok? De valores de resistividad que pueden estar asociados a arenas saturadas, a gravas o rocas que pudieran estar fracturadas o meteorizadas. Oye, ¿qué pasa en el mar? Fíjense que para los que a lo mejor no tienen conocimiento de ello, también yo puedo hacer un estudio de aguas subterráneas y ver la interacción entre mi cuña salina o entre mi agua dulce y mi agua salobre en el mar.
Entonces yo puedo hacer un estudio de resistividad también marino, el cual puede ser muy útil, por ejemplo, para caracterización geotécnica o para entender todo ese balance o todo ese proceso de intrusión de mi cuña salina, ¿ok? Y qué puede estar sucediendo en mi acuífero que esté cercano a la costa. ¿Ok? Y yo puedo entonces entender y tratar de mapear que pudiera estar ocurriendo también offshore, costa afuera. Y tengo una tremenda zona de falla donde tengo que ir a urgencias, donde tengo una interacción entre mi agua dulce y mi agua salada. Entonces también puedo hacer estudios y prospecciones para todo lo que es en la parte marina. Inclusive puedo hacerlo por arrastre. Esto es un estudio que fue hecho por arrastre. Aquí el cable no fue dejado sobre la superficie marina. Aquí tengo kilómetros de arreglo, kilómetros de medición, los cuales se dejó un cable sobre la superficie del lecho marino. Este cable simplemente se arrastra, ¿ok? Y van obteniendo como si fuera una especie de calicata. Para algunos que conocen el método, van haciendo como un barrido a 8 diferentes niveles de profundidad para obtener finalmente la sección de resistividad. También lo pueden hacer estático. Puedo dejar mi cable en tierra y medir desde la tierra y entrar offshore en el mar. Y aquí fíjense donde se aprecia muy bien todo lo que es la intrusión de mi cuña salina. Inclusive tengo cavidades en esta zona. Muy importante, si yo estoy haciendo un análisis de agua subterránea o quiero hacer a lo mejor una construcción civil aquí arriba y quiero ver si tengo algún problema, a lo mejor de saturación, de infiltración, esto está sucediendo actualmente en muchos sitios. ¿Ok? En este caso, este estudio fue realizado para obtener agua salobre para el parque marino, para el parque oceanográfico de Florida, pero pueden ustedes realizar este tipo de estudios también para ver esa interacción agua dulce, agua salada, como la interacción de mi cuña salina, inclusive para efectos civiles, para ver qué pudiera estar ocurriendo, ¿ok? A nivel de mi acuífero, que en este caso se encuentran completamente salinizados. Si vemos el valor de resistividad, está en torno a los 0,1 metros. Prácticamente es agua salobre, agua salada, lo que yo tengo aquí debajo de mi playa, ¿ok? Bien, espero que este webinar haya sido de provecho por ustedes. Traté un poco de ver los diferentes aspectos, tanto de adquisición de datos, de la parte logística, la parte de medición, tips a tener en consideración, y luego finalmente cerrando con todos estos casos de estudio en tierra y también en mar, para que también se lleven un poco esa idea que la geofísica no solamente se limita a tierra cuando se refiere a agua subterránea, sino también tengo que tomar en cuenta esa interacción con todo lo que es mi parte de mi cuña salina. Bueno, vamos a ver, tengo por acá, vamos a dar inicio a lo que es la parte de las preguntas. Ok, buenos días, Eduardo. Para un arreglo de Schlumberger, donde el sitio se investiga cumpla con las supuestas capas horizontales y homogéneas, topografía plana, ¿cuánto sería la profundidad de investigación? Por ejemplo, para un AB de 500 metros. Aquí estamos hablando, para un AB de 500 metros podrían ser a lo mejor como máximo unos 100 metros de profundidad, ¿ok? Si hablamos en torno a AB, pudiera ser aproximadamente un 20%, ¿ok? De mi AB, ¿ok? Al final puede ser un poco menos, sí. ¿Cuánto es ese poco menos? Estaríamos hablando de un sexto, ¿sí? Estaría entre un quinto o un sexto, básicamente, de mi AB, la profundidad de investigación. Que si lo quieren ver a efectos de AB medio, como uno hace las gráficas y todo se procesa y analiza a efectos de AB medio, en el caso de Schlumberger, pues sería un tercio de AB medios. Voy a la siguiente pregunta, ¿ok? Para estudios de resistividad 2D utilizando polo-dipolo o dipolo-dipolo. ¿Cuál es la corriente inyectada, perdón, y el voltaje de recepción aceptable para poder registrar las mediciones correctamente? Ok, traten de no inyectar menos de 10 miliamperes. Que menos de 10 miliamperes de inyección de corriente, ya por allí me despiertan todas las alarmas y yo tengo que estar atento a esos datos. ¿Ok? Son datos que potencialmente pueden ser datos ruidosos. Con respecto al voltaje, si me voy al otro lado, pues alrededor de los 0,1 milivoltios. Cuando yo tengo señales inferiores a 0,1 milivoltios, pues también allí se me empiezan a despertar las alertas, ¿ok? Entonces, para corrientes inferiores a 10 miliamperes y voltaje inferior a 0,1 milivoltios, pues hay que tener ojo, ¿ok? Ojo con los datos. Eso principalmente, por ejemplo, con nuestros instrumentos. Depende también del receptor del equipo. El receptor es el equipo que son más robustos. Inclusive a lo mejor 0,1 milivoltios es muy pequeño, ¿ok? A lo mejor podemos estar hablando en el orden de los 50 milivoltios, 100 milivoltios, va a depender. También cada instrumento tiene su limitación. Entonces va a depender también del receptor del instrumento que puedas llegar a tener. Hay equipos con resoluciones muchísimo más altas y hay otros con resoluciones muchísimo más gruesas, por ponerlo en este sentido, ¿ok? En el orden de aquí, como por ejemplo 0,1 milivoltios y el equipo está en el orden de los milivoltios. Entonces la escala es completamente diferente. Lo que sí es que
Corrientes inferiores a 10 miliamperes, mucho cuidado. También igual, dependiendo de los equipos, si estoy en un equipo donde mi receptor está en el orden de los milivoltios, de 50 milivoltios, 100 milivoltios, ¿ok? Pues entonces ya estamos hablando de rangos de corriente que tienen que ser mayores, tal vez 20, 50 miliamperes. ¿Ok? Pero normalmente estándar, inferiores a 10 o inferiores a 20 miliamperes, hay que estar con cuidado, igual con los datos inferiores a 0,1 milivoltios. Bien, vamos a ver siguiente pregunta. Para mejorar la resistencia de contacto, la bentonita puede alterar los dipolos MN de la recepción. Es recomendable utilizar, eh, es recomendable utilizar los electrodos M y N. Normalmente esta bentonita, ¿ok? Usualmente se coloca en las estacas de corriente, ¿ok? Y más cuando va a hacer sondas eléctricos verticales. Es cierto que para un estudio en 2D, ¿ok? Al final se la terminas colocando en todo y no pasa nada, ¿ok? No pasa nada porque en este caso estamos midiendo valores de resistividad, ¿ok? Si estuviéramos midiendo potencial espontáneo y con estacas de acero, allí ya sería otro escenario, ¿ok? Porque puede haber un tema de carga, las estacas se pueden cargar, las estacas se pueden polarizar, puede tener deriva de la carga de las estacas a lo largo del día, entonces para mediciones con potencial espontáneo pues allí sí pudiera llegar a tener algún problema, ¿ok? Pero para estudios de resistividad en 2D no pasaría nada, ¿ok? En este caso, sin ningún problema. Lo máximo que pudiera llegar a suceder es que si yo tengo mi AB y MN, entonces el espaciamiento entre mis electrodos es muy pequeño, ¿ok? Estoy en un estudio geotécnico y estoy utilizando 50 centímetros de espaciado entre electrodos. Y les digo al equipo, inyéctame la máxima potencia, no me puedo saturar la señal. Eso puede llegar a suceder porque entonces estoy colocando bentonita alrededor de todas las estacas con agua, estoy volviendo todo este medio en superficie conductor y claro, estoy inyectando muchísima corriente y saturo la señal en superficie. Entonces, los canales del instrumento se pueden saturar cuando tengo, para estas primeras medidas, cuando tengo este MN muy cerquita de mi AB, o sea, cuando tengo espacio entre electrodos muy pequeño, ¿ok? Eso es lo que pudiera llegar tal vez a suceder, que pueda saturar la señal para esas primeras medidas. Hola Eduardo, buena consulta. ¿Este curso queda grabado? Sí, el curso, el seminario está siendo, el webinar está siendo grabado y una vez que lo editemos, etcétera, pues será enviado a todos ustedes. Será también publicado en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, pueden tener también acceso, ¿ok? Y en nuestro canal de YouTube, ¿ok? De Agiusa. Los valores de resistividad de una caverna con agua hasta la mitad, ¿cómo se vería? ¿Alto resistivo o bajo resistivo? Eso va a depender. Va a depender de la profundidad a la que se encuentre en la caverna y de las dimensiones de la caverna. Acuérdense que la resolución también se va perdiendo con la profundidad. Por ejemplo, para 100 metros de profundidad, esto es una regla un poco a dedo, yo lo que hago es que divido mi profundidad entre 5, que algo un poco burdo, pero más o menos así, divido mi profundidad entre 5 y yo tengo cuál es mi resolución máxima para esa profundidad, el diámetro. Entonces, para 100 metros de profundidad, mi mejor resolución va a estar en torno a los 20 metros. Entonces, si yo tengo una caverna de exactamente 20 metros, 15 metros, ¿ok? Pues posiblemente la voy a ver muy difusa, a lo mejor mis valores de resistividad pueden ser inclusive altos, etcétera. Si yo tengo una caverna que tiene a lo mejor 40 metros, estoy a esa profundidad y se encuentra saturado, parcialmente saturada, me va a cambiar muchísimo el valor de resistividad. A lo mejor va a ser muchísimo más conductora en este caso. Entonces, va a depender de las dimensiones y de la profundidad también a la que se encuentra la caverna. Que estas cavernas se encuentran ambas en superficie, pues evidentemente la que se encuentra rellena de aire va a tener un valor de resistividad muy altos y la otra caverna que esté parcialmente saturada no va a ser como una anomalía completamente conductora, ¿ok? O sea, no va a ser muy conductor, se van a dar cuenta con el entorno, pero sí evidentemente va a ser más conductora que mi roca caja, que es la caliza. Que es la roca carbonática que se encuentra allí. Sí voy a ver un contraste de resistividad, ¿ok? Bastante más bajo que lo que debería ser mi roca caliza. Con las cavernas que ocurre es al contrario, con las que están llenas de aire, pues voy a tener un valor de resistividad muchísimo más alto que mi roca caja. Entonces voy a ver ese contraste. Con las que se encuentran parcialmente saturadas, voy a tener un valor de resistividad mucho más bajo que mi roca caja y con las que se encuentran llenas de aire, todo lo contrario, un valor de resistividad muchísimo más alto. Ojo, ¿qué pasa si las cavernas tienen columnas? O sea, agarran una estalactita, la estalagmita, pasaron todos los miles de años que tienen que pasar, y estas se unieron y tengo una columna. Estoy comunicando techo, porque la caverna puede estar hasta vacía, ¿ok? Sin agua, pero tengo múltiples columnas en la caverna, estoy comunicando, poniendo en contacto el techo de la caverna con el suelo. Tengo un paso de corriente y estoy bajando enormemente mi valor de resistividad. Entonces yo pensaría que en la caverna llena de aire va a haber una anomalía muy importante,
Entonces puede tener una anomalía muy suave porque la caverna se encuentra con muchísimas columnas internamente. Entonces hay que ver también allí, ¿ok? O sea, el tema de las cavidades hay que verlo con un poco de cuidado. Si se encuentra completamente saturada y es agua salobre, a veces hasta la podemos pasar por alto porque de repente vemos unos valores de densidades muy bajos, ¿ok? Pero no, eso pudiera llegar a suceder. O sea, puede complementarse en terreno mismo. Sí, o sea, ustedes pueden hacer, bueno, si ya van a hacer una tomografía, le pregunta aquí el colega, o sea, se puede complementar un sondeo eléctrico vertical con una tomografía, ¿ok? Pueden hacerlo perfectamente. De hecho, inclusive pueden utilizar la tomografía, ¿ok? Para luego calibrar los diferentes sondeos eléctricos verticales que vayan a hacer en esa zona. Yo lo plantearía al revés, ¿ok? El sondeo eléctrico vertical no me va a calibrar la tomografía, sino al revés. Si yo tengo ya una tomografía hecha, digamos, y luego quiero hacer diferentes sondeos eléctricos verticales, ya yo tengo, ¿ok? Una descripción, en este caso a nivel de resistividades, pero si conozco la geología del medio, yo puedo correlacionar y luego tener una descripción ya litológica mucho más certera de cuál es el medio en el cual me encuentro. Y luego allí sí, más bien calibrar mis sondeos eléctricos verticales en función de mi sección de resistividad en 2D. Entonces, cuando con múltiples sondeos eléctricos verticales, como vimos anteriormente, con múltiples respuestas, pues puedo calibrarlo en función de la sección 2D tomada anteriormente. Entonces, más bien yo utilizaría la topografía en 2D para calibrar los siguientes sondeos eléctricos verticales que vaya a hacer yo en la zona. Ok, siguiente pregunta. Buenos días. Quisiera realizar una consulta. ¿Es común que los comportamientos de los valores de resistividad al lado de fallas tengan un gradiente abrupto? Es decir, al lado de la falla altos valores de resistividad y pasar los valores sean bajos. De ser así, ¿cómo se esperaría que fuese el comportamiento, valores de resistividad en terreno entre dos fallas? Si observas el ejemplo, ¿ok? De aquí de la presentación, ¿ok? Justamente de esta zona de fractura, ¿ok? Lo que voy a esperar básicamente, a menos que me estés hablando de sondeos eléctricos verticales, que ahí sí puede ser, que ahí puede ser que veas como un salto, como un escalón en el sondeo eléctrico vertical. Eso sí, muchas veces puede estar asociado a zonas de fracturamiento, ¿ok? O inclusive a veces a zonas acuíferos también. Entonces, en el sondeo eléctrico vertical a veces se puede representar como si fuera una pequeña escalera, como un pequeño salto en el sondeo eléctrico vertical. Pero si observa las secciones de resistividad, simplemente lo que va a ver es esto, es un cambio lateral en los valores de resistividad. Que aquí tengo un valor efectivamente alto porque estoy en la roca y luego estoy en mi zona fracturada y tengo valores bajos. ¿Ok? Claro, si yo fuese a lo mejor a trazar una curva aquí representando estos valores de resistividad, pues sí, tengo un alto en mi curva de valor de resistividad, luego caigo un bajo, luego voy a subir otra vez un alto. Y estas zonas de bajo valores de resistividad son las zonas asociadas a todo lo que es mi zona de fractura. Aquí en este caso sí, igual como se puede ver en la última lámina, inclusive en esta también se puede ver, tengo un alto, un bajo, un alto, pero para efectos de los estudios en 2D, básicamente lo que voy a ver es este cambio lateral, donde estos bajos, sí, voy a tener unos bajos de resistividades asociados a las zonas fracturadas. Entonces, evidentemente, si por ahí va la pregunta, tengo un alto a ambos lados, y luego en el centro tengo mi bajo, es mi valor de resistividad, que es el que se correlaciona y se asocia a estas zonas de fracturamiento. En la lámina se muestra el uso de la bentonita. Parece dos electrodos colocados uno a la par del otro. ¿Es así? Sí, eso es correcto. ¿Qué ocurre? La idea es bajar la resistencia de contacto todo lo que puedas. Entonces, se colocó la bentonita y adicional a esto se colocó una segunda estaca. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Estoy ampliando mi superficie de contacto. O sea, la corriente la estoy inyectando por esta estaca y por esta estaca. Es como si ustedes estuvieran entrando, inclusive como en esta gráfica, en esta foto que está aquí. Aquí se observan, tengo 1, 2, 3, 4 estacas. De hecho, cuando vayan a hacer un polo dipolo, lo ideal es que el polo infinito, o un polo-polo, el polo infinito de inyección de corriente sea así. Porque este polo infinito va a estar inyectando corriente siempre, todo el tiempo. Entonces, si yo, como va a estar muy alejado de la línea, yo puedo colocar inclusive aquí más estacas. Entonces, aumento enormemente mi superficie de contacto y la inyección de corriente va a ser muchísimo mejor, va a tener también mejor calidad de datos. ¿Ok? Entonces, aquí lo que se está tratando de hacer es mejorando todo lo que es la parte de inyección de corriente. Claro está que esto va a depender del espaciado de los electrodos. Ojo, si yo tengo los electrodos a 30 centímetros de espacio entre sí, esto no lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces, igual para enterrar las estacas. ¿Qué tanto entierro las estacas? Más o menos un 10% del espaciado entre mis electrodos.
Entonces, si tengo los electrodos 1 metro de espaciado, pues las estacas las podría enterrar 10 centímetros, máximo 15, no más de allí. ¿Ok? Ahora, tengo los electrodos a 5 metros de espaciado o a 10 metros, pues puedo entregar 50 centímetros o 1 metro la estaca por completo, no pasa nada. Y ahí ya puedo jugar con esto, con colocar múltiples estacas. Pero esto también va a depender de mi espaciado entre los electrodos que vayan a utilizar. Yo, pues importante esto, ¿ok? Cuando vayan a enterrar las estacas, aproximadamente un 10-15% del espaciado entre los electrodos. Bien, don Eduardo, agradeciendo la oportunidad, no, más bien muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Eh, bueno, básicamente, bueno, agradeciendo por la presentación, muchísimas gracias también. Para mí es un placer, ¿ah? Cuando quieran contactarme, por favor, cualquier duda que puedan tener, me pueden escribir a eduardo@agiusa.com. Ese es mi correo electrónico, muy sencillo, mi nombre, eduardo@agiusa.com. Escríbame cuando ustedes lo deseen y con todo gusto les puedo compartir más información, dudas sobre el webinar que quieran responder o inclusive datos, proyectos personales. Nuestro soporte técnico es gratuito y es libre, ¿ok? Para el que quiera poder entonces utilizarlo en ese sentido, con todo gusto, ¿eh? Ok, en un estudio 2D, ¿cuál es la distancia lateral a la cual las anomalías pueden afectar la medida de mi línea principal? Bien, esto sí, bueno, esta pregunta la hablamos durante el webinar, a lo mejor ya ha sido ya respondida, pero es aproximadamente un 10% de la longitud total de mi arreglo. Ok, digamos que tiene un arreglo de 100 metros, pues 10 metros para un lado, 10 metros hacia el otro lado. Esa sería más o menos mi área de afectación lateral, que los cuerpos se puedan proyectar. De allí que les recomendaba hacer por lo menos 3 líneas, porque tienes la línea principal y luego tienes una línea a un lado y una línea al otro lado, para poder mapear esas potenciales anomalías que me pueden estar afectando en mi línea principal, ¿ok? Y tener realmente una mejor interpretación. Pero no se extrañen que de repente perforen, la estación de resistividad dice una cosa y de repente perforaron, oye, pero el cuerpo, yo aquí pensaba que había una cavidad rellena con agua y usted sería perforado y no hay nada, ¿ok? Entonces, a lo mejor tienen una línea de 1 kilómetro de longitud, imagínense ustedes, un 10%, estamos hablando de 100 metros a ambos lados de la línea, entre 50 y 100 metros, entonces el grado de afectación es enorme, o sea, lo que me puede estar afectando. Entonces perforaron debajo de la línea, resulta ser que ese valor de anomalía es una cavidad que se encuentra a 50 metros a un lado de la línea. Ojo, que puede pasar. Entonces, no es que la geofísica, o en este caso ustedes se hayan equivocado en el estudio, es que no pueden olvidar que esto es un campo en 3D y que yo estoy haciendo una proyección sobre esta sección 2D, sobre este corte XZ, estoy proyectando todo mi Y, todo mi Y, lo estoy proyectando. Entonces, muy importante con esto, que durante el proceso de la inversión de los datos de un set, al determinar los espesores de las capas del modelo, se realiza la lectura del dato AB medio directamente, ¿cierto? Más que todo para capas profundas. Para ver si entiendo un poco mejor la pregunta. Durante el proceso de inversión de datos de un set, sí, a ver tu sección de datos, determinar los espesores de la capa del modelo, se realiza la lectura del dato AB medio, efectivamente, directamente, sí es correcto. O sea, tomas el dato, lees el dato, el AB medio, y una vez que tengas ese dato AB medio, si quieres, puedes hacer una primera inversión y dejar que el software juegue en ese sentido, por ponerle un nombre. Y luego vas a interpretar, entonces, ¿qué te está mostrando el software? Porque al final eres tú el que controlas el software. Somos nosotros. Entonces, el software me está mostrando, como en la parte anterior, 12 capas, y yo tengo una curva de resistividad aparente que me muestra cuando mucho, 3 o 4 capas, pues evidentemente ese resultado está erróneo. Entonces, yo tengo que agarrar el software, entrar en los ajustes, en los parámetros de inversión del software y decirle, no, no tengo 12 capas, yo tengo 3 capas, tengo 4 capas. Es más, coloco una de las capas, ¿ok? La primera capa tengo una calicata hecha, ¿ok? En terreno y resulta ser que tengo hasta los 3 metros bien amarrado mi sondeo eléctrico vertical y conozco el espesor exacto de esa primera capa. Pues ustedes en el software pueden amarrar esa primera capa, ese espesor, y decirle al software, la primera capa tiene 3 metros de espesor y este valor de resistividad porque lo midieron ustedes allí, ¿ok? Y pueden amarrar eso y a partir de allí sí, me van a hacer la inversión porque este dato es conocido. Este dato lo tengo, yo allí tengo una calicata abierta hecha y estoy observando, tengo este dato hecho. Entonces pueden amarrar espesores que de tal manera de luego la inversión sea realmente lo más cercana y el modelo lo más cercano a la realidad. Tienen datos de pozo, también pueden amarrar también diferentes espesores o diferentes capas en función a la información del pozo que puedan tener. Por eso es que es importante, toda la información que ustedes tengan les va a servir para darle luego al software cuáles son los parámetros de inversión.
cuáles capas, cuáles espesores, cuántas capas, etcétera, para que luego cuando me muestre el modelo sea lo más cercano a la realidad. Si no, como vimos anteriormente, pueden haber múltiples resultados que me den un error muy pequeñito y básicamente me están mostrando muchísimas respuestas para un mismo estudio. ¿Cuál está buena? Pueden estar buenas todas, no lo sé, hasta que tenga un ground truth, una verificación en sitio de cuál es el modelo real. Y luego ese modelo extrapolarlo al resto de los sondeos eléctricos verticales, posiblemente en la zona, si no tengo muchas variaciones laterales. Okay. Si tengo una zona muy conductiva que absorbe toda la energía inducida antes de llegar al acuífero, ¿qué solución podrías dar? Cuando tengo zonas muy conductoras, lo ideal es inyectar la mayor cantidad de corriente posible. ¿Okay? Hay instrumentos que te permiten setearlos, te permiten configurarlos, donde en vez de inyectar la mayor cantidad de voltaje, o sea, agarra la potencia del equipo, ¿okay? Porque la potencia del equipo va en función de su voltaje y su corriente. Entonces, lo que vamos a hacer es bajar la cantidad de voltaje de tal manera que manteniendo la misma potencia del instrumento, configurarlo para que te inyecte la mayor cantidad de corriente posible, que es lo que te interesa. Entonces, en zonas muy conductoras, ¿ok? Para poder alcanzar la mayor profundidad de investigación, te interesa inyectar la mayor cantidad de corriente posible. Entonces, el instrumento te permite configurarlo, puedes bajarle el voltaje al mínimo para manteniendo la potencia del equipo, de manera que puedas inyectar la mayor cantidad de corriente. Por eso es que potencia, ¿ok? Es básicamente una propiedad de un juego entre voltaje junto por la corriente. Entonces, si yo me juego manteniendo la potencia fija y disminuyo, okay, el valor de voltaje, el equipo va a tratar de sacar la mayor cantidad de corriente posible. Entonces, hay instrumentos que te permiten jugar con corriente, voltaje, manteniendo la misma potencia del instrumento. Entonces, si dispones de esto, pues maravilloso, porque entonces en zonas muy conductoras lo ideal es inyectar la mayor cantidad de corriente que puedas inyectar. Si deseo hacer una tomografía en una presa de concreto, ¿cómo puedo reducir la resistencia de contacto y qué tipo de electrodos puedo utilizar? Bien, es una pregunta muy interesante y muy buena también. Si observan, yo puedo colocar las estacas en superficie. ¿Ok? Bueno, vale, ¿cómo coloco yo estas estacas en superficie? Yo puedo agarrar la misma bentonita con agua sin tener que perforar, porque una opción es perforar, pero la vamos a hablar ahora. Yo puedo agarrar, tomo esta bentonita que tengo ustedes que están viendo aquí en la imagen, ¿ok? Tomo esta bentonita, genero una pasta como una masa y voy a embutir el takeout del cable, este cilindro de acero, lo voy a embutir dentro de mi bentonita. Si el espaciado entre los electrodos es suficientemente grande, yo puedo crear igual como una cama de bentonita y simplemente tomo la estaca entera y la acuesto. O sea, la pongo como embutida, como sumergida, no haciendo contacto con el concreto y evitando que ninguna parte de la estaca haga contacto con el concreto, no, sino que yo voy a agarrar la estaca y la voy a embutir dentro de mi bentonita. Entonces estoy generando todo un medio conductor en torno de la estaca. ¿Para qué? Para que entonces ella pueda inyectar la mayor cantidad de corriente y de voltaje posible. Esa sería una forma de realmente de poder hacerlo sin tener que dañar ni tener que perforar. ¿Okay? Simplemente tomar bentonita y colocarlo allí. ¿Qué es lo otro? Hay un tipo de gel que son geles conductores. ¿Okay? Se puede también agarrar y crear como una capa, como si fuera una cama, de este gel y embutir allí ya el takeout, porque si no me voy a gastar todo el pote de gel para colocar la estaca, pero puedo agarrar el takeout y embutirlo en este gel conductor y entonces allí hacer la medición e inyectar la corriente. También le funciona bastante bien. Otra opción, ¿cuál es? Puedo perforar. Puedo tomar, perforar, si me es permitido, porque hay veces que no puedo, ¿ok? Pero si me es permitido, puedo perforar. Pero me pueden decir, sí, bueno, yo perforo, coloco la estaca, pero es que el entorno de la estaca sigue siendo concreto o asfalto. ¿Cómo hago aquí? Pues igualmente, esta perforación van a rellenarla con este gel conductor o con bentonita con agua. La idea es que cuando coloque la estaca, todo ese entorno de la estaca también quede a través de un medio conductor. Y la otra idea es que cuando haga la perforación, esta perforación pase el concreto, este espesor del concreto o este espesor del asfalto y llegue entonces a suelo, para que puedan entonces allí también tratar de inyectar la mayor cantidad de corriente posible. Serían las dos cosas, sería perforar hasta pasar ese slab, ¿ok? Esa capa de concreto o de asfalto, rellenar este pozo con bentonita o con este gel conductor, colocar mi estaca que da el contacto con el suelo y allí poder inyectar entonces la corriente, ¿ok? Importante que muchas veces cuando voy a perforar en un asfalto, eso normalmente tiene mallas. Entonces, ojo, porque tengo las mallas,
estas mallas con las cuales se hacen el vaciado, y si yo perforo y mi estaca está haciendo contacto con la malla, pues bueno, puedo generar un corto o lo que tengo yo, un electrodo de inyección de corriente. O sea, voy a tener toda la malla por completo, toda una superficie, ok, de inyección de corriente. Entonces no voy a poder medir. Entonces, cuando voy a hacer la perforación, igual pueden utilizar un radar, un GPR, para ubicar dónde están las mallas, ¿ok? De tal manera de hacer la perforación sin que el electrodo vaya a tocar ningún tipo de metal o vaya a dañar algún cable, etcétera, ¿ok? Pero fundamentalmente, en la parte de concreto, para que la estaca no vaya a estar en contacto con ninguna parte de la malla metálica, la cual ha sido utilizada para ese vaciado del concreto. Bien, vamos a ver. Ok, si queremos hacer mediciones en un terreno donde hay una capa de nieve en la superficie, ¿qué influencia tiene la capa de nieve en los datos? Si hay influencia. ¿Serían las mediciones confiables? Sí, son perfectamente confiables. ¿Qué va a pasar con la capa de nieve? Las resistencias de contacto van a ser muy altas. ¿Qué ocurre con el agua? Si yo tengo agua salobre, pues estoy con unas resistencias súper pequeñas. ¿Ok? Si yo estoy en agua dulce, pues puedo tener inclusive resistividad en torno a los 100 ohmios metros. ¿Ok? Si es agua dulce no mineralizada. ¿Qué pasa si estoy con hielo o con nieve? Pues la resistencia de contacto pueden ser de varios miles o decenas de miles de ohmios. Entonces, lo más complicado hay que es inyectar corriente. Es como en el caso que acabamos de hablar ahora del concreto o del asfalto. Es un comportamiento similar. Cuando tengo nieve, tengo concreto, de hecho, se utiliza el método de resistividad eléctrica y es muy utilizado para medir el permafrost, esa capa de nieve, de hielo, perdón, que se encuentra enterrada, porque me va a dar un valor de resistividad altísimo. Entonces, mapear el permafrost es muy sencillo y un método muy potente para mapear permafrost se llama resistividad eléctrica. ¿Qué ocurre en superficie? El tema es inyectar corriente. Entonces, allí igual había que perforar, ¿ok? Para colocar las estacas, tratar que las estacas pasen todo lo que es esta superficie de la nieve, porque si no, no vas a poder inyectar corriente. Tienes que tratar que las estacas pasen la nieve y que hagan contacto entonces con el suelo. Y allí sí vas a poder luego inyectar corriente. Igual en todo el entorno de la estaca puedes hacer un medio más conductor, bien sea con bentonita o con este mismo gel, de tal manera que la inyección de corriente sea más eficiente, sea más efectiva. Pero si colocas la estaca sobre la nieve, te va a hacer lo mismo que si colocara la estaca en una duna. Olvídense de inyectar corriente. Cuando ustedes van a una duna, están en el desierto y colocan un electrodo en una duna, inyecta corriente y les desea la mayor cantidad de la suerte posible porque no van a poder medir nada. Que es un área increíblemente resistiva. Entonces, en ese tipo de zonas es muy complicado, ¿ok? Inyectar la corriente. En una duna más todavía, ¿ok? Funcionan mejor otros métodos, tal vez como electromagnéticos, pero método eléctrico en una zona de desierto, donde tengo médanos, donde tengo dunas, etcétera, y quiero yo inyectar corriente allí, la verdad que es bien complicado, ¿ok? El poder realizarlo. La nieve es similar. Si yo dejo la estaca solamente enterrada en la nieve, pues no voy a poder medir. Tengo que tratar de pasar esta capa de nieve, ¿ok? Y que la estaca entonces quede enterrada en el suelo. Una vez que eso haya sido hecho, no pasa nada. Como les comento, se utiliza para medir el permafrost, que son capas de hielo. Si arriba está todo congelado, porque también se utiliza resistividad en glaciares, ¿ok? Yo puedo clavar mis estacas de acero en hielo y hacer la medición perfectamente, pero allí sí tendría que perforar, eso sí, y tratar de generar el entorno de esa estaca un medio conductor para poder inyectar corriente. ¿Ok? Eso también podría ser realizado. A ver, otra pregunta por acá. Gracias por la información. Ok, no, muchas gracias a ustedes. Respecto a la medición del perfil de resistividad continua, la tomografía en este caso, ¿cuál es el tiempo de respuesta para seguirse movilizando y cómo controlan los factores ambientales como el oleaje? Okay, el oleaje en este caso no me va a afectar el oleaje como tal, sino la intrusión de la cuña salina que pueda estar sucediendo, que sin embargo eso no es inmediato. ¿Ok? ¿Eso me varía a lo largo del día? Sí. Si quieren hacer un monitoreo de intrusión de cuña salina, resistividad les va perfecto. Ustedes pueden dejar una línea tendida en torno a la costa, medir en la mañana, medir en la tarde, medir en la noche y realizar un time-lapse. Y pueden mapear como el oleaje, como las mareas inclusive, pueden mapear esta intrusión de esta cuña salina que tanto nos puede estar permitiendo. Ruidos ambientales, todo aquel que esté asociado a una corriente eléctrica. ¿Qué es lo máximo que puede llegar a suceder? Si yo tengo, por ejemplo, este cable que están viendo aquí, yo tengo un viento muy fuerte, ¿ok? Y el cable se está moviendo y la estaca no está firmemente enterrada en el suelo, ¿qué va a pasar a la estaca? La estaca también se va a estar moviendo, va a estar vibrando.
¿Qué le ocurre al equipo? El equipo trata de encontrar cuál es la resistencia de contacto, ¿ok? Para poder saber cuál es la corriente que voy a inyectar en base a la potencia del instrumento. Pero él no puede conseguir la resistencia de contacto porque la estaca no para de moverse. Entonces, allí ¿qué ocurre? Puede empezar a tener datos ruidosos, problemas durante la medición, a veces el equipo no quiere inyectar corriente y es porque la estaca y el cable se encuentran en constante movimiento. Entonces, no logra conseguir y medir cuál es la resistencia de contacto del suelo para poder inyectar corriente. Entonces, por eso es que ahí sí, en esta parte, a nivel más bien de vientos muy fuertes que me puede estar moviendo el cable, me puede estar moviendo la estaca, porque la estaca, aparte, no está firmemente enterrada, la estaca tiene que estar muy bien enterrada, muy firme, ¿ok? Que no tenga este tipo de movimiento, porque también puede pasar con camiones, con vehículos que pasen. Y la estaca puede empezar a moverse, puede vibrar, no está perfectamente enterrada. Igual, al momento de inyección de corriente, no es que la onda generada por el vehículo que me está pasando me va a introducir ruido en mi señal, no, sino es el movimiento de la estaca la que me va a generar el ruido en mis datos. Entonces, esa es la parte que tengo que tener yo un poco más de cuidado, pero fundamentalmente, ¿qué es? Yo estoy, por ejemplo, en una zona urbana, entonces todo lo que sean aterramientos, todo lo que sean puestas a tierra, yo estoy cerca de un transformador, eso va a tener puesta a tierra. Tengo un generador y el generador tiene una puesta a tierra, pues ahí no voy a poder medir tampoco. Eso es ruido. Entonces, todo lo que sea cables que estén enterrados, que no estén muy bien aislados, ok, pues también me van a generar ruido dentro de mi señal. Entonces, todos esos son factores que me van a afectar la calidad de los datos. Por eso es que a veces medir en zonas urbanas puede ser un reto, o a veces puede ser complicado, porque va a depender de todos los aterramientos que puedo tener yo cercano a mi área de estudio. Todos esos tratamientos son fuentes de energía y esa fuente finalmente se termina traduciendo en ruido en los datos. Entonces, esa es la parte más complicada cuando medimos en zonas urbanas. Si estoy en el medio de la nada, pues lo único que me puede llegar a afectar puede ser el viento. Lo otro que puede ser lluvia. Si llueve y llueve torrencialmente, no miden. Primero, traten que no se moje el equipo, si hay un equipo que no se pueda mojar, por ejemplo, o fundamentalmente que no le entre agua a los cables. En este caso, en este cable nuestro, este cable se puede meter bajo el agua, pero lo que sí lo que hay que tener cuidado, pues, igual que con todos los cables, es con los conectores, ¿ok? El conector es el que no se puede mojar. Le entra agua al conector, aquí van a generar arcos, cortocircuitos, pueden quemar cable, conector, instrumento, etcétera. Y además lo que van a medir va a ser puro ruido. Entonces, es lo único que hay que estar pendiente, pero lo fundamental es cuando tengo una lluvia muy fuerte, voy a tener todo este proceso de infiltración. Ese proceso de infiltración, ¿qué va a hacer? Va a generar pequeños potenciales. Y esos pequeños potenciales no es algo que yo estoy midiendo. Entonces, para mí es ruido. Entonces, yo tengo que parar, esperar a que ese proceso de infiltración se detenga para entonces poder medir nuevamente y tener una calidad de datos limpia. ¿Okay? Eso es fundamentalmente lo que puede acontecer con respecto a viento, con respecto a lluvia, y si hay tormenta eléctrica, pues desconecten, apaguen todo y si se pueden alejar mejor. Si la corriente eléctrica ya los ha pillado, ¿por qué? Porque ustedes están inyectando corriente y son el punto más alto. Le están diciendo a todos los rayos, vengan a mí. Si están alejados, le están diciendo a los rayos, aquí está el cable y las estacas para que caigas cuando tú quieras. Entonces van a quemar cable, van a quemar equipos, pero peor aún, ustedes tienen su vida en juego en ese momento. Entonces, cuando escuchen una tormenta eléctrica, aunque la escuchen muy alejada, ¿ok? No, se escucha ya a lo lejos, no, no, apáguenlo. Primero que llega rapidísimo y luego todo el ambiente queda cargado de estática también. Entonces, hay que parar la medición hasta que esa tormenta eléctrica pase. Eh, Entre los métodos eléctricos y electromagnéticos para el estudio de aguas subterráneas tiene una respuesta similar. Sí, no. O sea, acuérdense que los métodos electromagnéticos muchos están basados en la frecuencia, por ejemplo, y luego tenemos un tema de resolución. ¿Ok? Y los métodos electromagnéticos son en una sola dimensión. Aquí estamos hablando, a menos que sea un sonda eléctrico vertical, ¿ok? Estamos hablando en función de estudios en 2D, 2 y 3D, que podamos midiendo al mismo tiempo. Entonces, en una tomografía eléctrica tengo toda una sección en 2 dimensiones, en un estudio electromagnético tengo un estudio puntual en una sola dimensión, o por ejemplo los TEM, o un magnetotelúrico que quieran realizar. Todo estudio en una sola dimensión, que va muy bien, sí. ¿Por qué? Porque muchas veces me permiten alcanzar grandes profundidades. Pero ¿qué ocurre con esas grandes profundidades? Tengo que utilizar frecuencias bajas. Vale, perfecto. ¿Qué pasa entonces, Eduardo? Bueno, que al utilizar frecuencias bajas tengo una pérdida de resolución importante en superficie. Entonces, si yo hice un estudio, ok, magnetotelúrico, un estudio para profundidades en torno a los 800, 1000 metros de profundidad, un acuífero muy profundo, pues evidentemente los primeros 100 metros de profundidad, ¿cómo quedamos? ¿Ok? Porque tengo que utilizar frecuencias bajas
para poder entonces atender esa profundidad, a menos que haga múltiples mediciones, haga por ejemplo una primera con frecuencias muy altas o haga un sondeo eléctrico vertical para la parte superficial y ese sondeo eléctrico vertical lo utilizo para amarrar y calibrar mi estudio electromagnético para grandes profundidades. ¿Ok? Entonces, normalmente, a veces utilizan inclusive para complementarse. Yo puedo tener una tomografía eléctrica y bien amarrado los primeros 100, 200 metros, y sobre esa tomografía eléctrica hago un estudio electromagnético para 500, 700, 800 metros de profundidad. Y calibro ese estudio electromagnético con mi tomografía en superficie. Que, por ejemplo, entonces, todos tienen sus pros, todos tienen sus contras. Ok, la parte electromagnética va muy bien en zonas muy conductoras, por ahí zonas muy resistivas, por ejemplo va perfectamente bien, donde muchas veces no puedo inyectar corriente, puedo utilizar un método electromagnético. Entonces, ambos más bien se complementan. Yo diría que ellos no compiten entre sí, sino de acuerdo al objetivo, al tipo de estudio y al área, pues un método te puede convenir más que el otro. Buenos días, Eduardo. Sí, la grabación, por supuesto, la vamos a compartir. Ok, muchas gracias por tu explicación. No, gracias a ustedes, muy didáctica. Tengo una pregunta en el caso de las zonas desérticas como Arabia Saudita. ¿Considera importante hacer un set o recomienda algún otro tipo de método considerando que todo el material sedimentario, arenisca y caliza? Gracias. Sí, no, lo importante aquí, en Arabia Saudita, de hecho, hay muchas zonas donde tienes cavidades muy someras en superficie y muchas de estas cavidades a veces están rellenas con agua salobre. Entonces, esto va a ser muy difícil que puedas mapearlo con sondeos eléctricos verticales puramente, ¿ok? Aunque hagas múltiples sondeos eléctricos verticales, al final lo que haces es una interpolación entre los diferentes sondeos eléctricos verticales, que no es más que un estudio en una sola dimensión. No estás midiendo qué está pasando lateralmente, ¿ok? En este caso, sí te recomendaría, más que los sondeos eléctricos verticales, hacer estudios en 2D y 3D. Hay muchos casos, no, claro, no es toda Arabia Saudita, pero sí hemos estado en algunos estudios en Arabia Saudita donde hay zonas que geotécnicamente pueden ser muy complejas debido a grandes cavidades. Hay zonas con muchas cavernas, pero que se encuentran relativamente someras en superficie. Y algunas de estas cavernas se encuentran rellenas, o sea, se encuentran ocupadas con agua salobre. Entonces allí es mejor realmente realizar tomografías en 2D o en 3D y no un sondeo eléctrico vertical. Bien, yo creo que son todas las preguntas. Bueno, tengo por acá. eh, Si deseo hacer tomografía eléctrica en una presa, aunque de concreto, usted ya la ha ido respondiendo. Bien, creo que, perdonen si hay alguna pregunta que me he saltado, ¿ok? O que no la estoy viendo aquí. Si no, cualquier otra pregunta que ustedes tengan, pues bueno, con todo gusto. Por favor, como les comentaba, pueden escribirme a eduardo@giusa.com. Y bueno, siempre ha sido un gusto y será siempre un gusto poder atenderles, compartir con ustedes realmente otros webinars. Y bueno, estamos en contacto en eduardo@giusa.com. Espero nos veamos en una nueva oportunidad y muchísimo éxito en sus trabajos y en sus estudios que empiezan a llevar a cabo. Tengan todos un feliz día. Muchas gracias.